¿Qué pasa, chicos? Soy Libre, estamos aquí en un nuevo vídeo y en un principio no me sé grabar esto porque la verdad me había confundido, no sabía, yo estaba simplemente haciendo las misiones para lo de los deseos y resulta que ha venido con que me ha tocado hacer la misión de scaramouch. Y yo quiero grabar esta misión, primero por lo del nombre, evidentemente quiero que todos veáis en primicia el nombre. Y a pesar de que no lo parezca, no le voy a poner un nombre raro, no le voy a poner un nombre raro. Ahora ya veréis el nombre que le voy a poner, es más, voy a cortar la grabación para comprobar si el nombre queda bien. Pero básicamente vamos a hacer la misión de Scaramouch ahora en un momentito, gente, así que espero que os guste el vídeo. Vale, ya he vuelto. Os voy a dar un consejo, nunca os fiéis de los traductores de Google, nunca. O buscad en putos diccionarios que son mucho más fiables. Y si no podéis, pues al tuntún, pero ya está. Ir probando en 1400 mierdas y ya está. Quiero decir, es una liada la mierda que se hacen los traductores. It's not every day you see people questioning the God of Wisdom's judgment. Just when you think you've seen it all. ¿Qué cabrón es eso? Cabrón, y me metí una hostia. Yo casi como tu padrastro. Perdón. Ay, Dios mío. As long as the terms are reasonable, I don't think there's a problem in making a deal, even with the balladeer. Ya tenemos el nombre, gente. Es más, me lo voy a apuntar por aquí. Tengo un papelito. Me lo apunto por aquí. Y ya está. Por ahora lo tenemos, ¿vale? Ya está. Me lo apunto para que no se me olvide, porque no se me olvidará cuando hayan pasado 4 horas después de que termine la misión. A ver qué quieren don I, for one, have no reason to doubt you, considering you even struck a deal with the doctor. Yes, one in which I gained valuable information. A ver, yo te lo sacaría que nosotros no le pegáis mucho, Scaramouch. No sé porque es medio puto el hombre. Tranquilo, algún día le daré muerte a ese cabrón. Igual que a todos los Fatui. Yo votaría por que podamos matar a todos los Fatui. Excepto a las waifus, cierto. A las waifus hay que dejarlas con vida. Si ignora no conta, si ignora no es hija de puta. Si ignora no era waifu, no era hija de puta. The balladeer's power was all but completely spent after your battle. He's no longer strong enough to be a strategic threat. A ver, agotó todo su poder, pero yo tengo una duda aquí. ¿Scaramouch no puede manipular el electro por ser hijo de Raiden? ¿O es que eso dependía de la Gnosis? Por una polla. Porque si tú creas una imagen a semejanza de ti, y hasta donde yo sé, la otra marioneta, que era la Shogun, podía manipular el electro sin necesidad de tener una Gnosis, ¿me explico? Quiero decir, si la Shogun podía manipular la Shogun marioneta, me explico, podía manipular el electro sin necesidad de tener una Gnosis, ¿por qué mientras Scaramouch no puede hacer lo mismo? ¿No debería ser algo básico? ¿Deberían poder hacer todas las marionetas de Raiden? Quiero decir, en mi cabeza tiene sentido. Puede que me esté equivocando, no sé, pero... Entonces, por lo que yo entiendo, en mis teorías particulares, Scaramouch debería poder manipular el electro sin ningún tipo de problema. Otra cosa es que se haya quedado sin energía y tenga que recuperarse, pero esto de que se haya quedado sin energía permanentemente es una polla. Scaramouch, como descendiente de Raiden, o descendiente o creación, o como coño lo quieras llamar, debería tener afinidad al electro. Debería tener la capacidad de manipularlo sin necesidad de visión y sin necesidad de gnosis. Porque tiene parte de la genética, o estructura, o alma, o yo qué coño sé cómo se hacen las marionetas de Raiden, pero quiero decir, si la tiene, en principio debería poder manipular el electro sin ningún tipo de problema. No al nivel de Raiden, pero sí debería poder manipularlo. Ni al nivel de la Shogun, que evidentemente pues es una copia más perfecta. Pero dentro de lo que cabe, debería poder manipular el electro. Más el... sí, entiendo. Plus, he's a former harbinger with knowledge of many of the Fatui's sensitive secrets. Being stuck here in Sumeru could make him a sitting duck, depending on how the Fatui plan to respond. Le has puesto un programa de protección de testigos, por lo que veo, bien. Wait a second. Farmer? You mean he's not a harbinger anymore? Sí, I era. take no pleasure in saying this, but Era evidente que lo van a it expulsar seems una vez as antes de if the fallar. doctor had no intention of welcoming back a loser, so... Sometimes it's you using them, other times it's them using you.
Most human relationships are this way. Certainly all the stable ones are. That's how it was between me and the Fatui. No te And creas, also aquí between todos each of the somos nakamas. Harbingers. So as long as you have some value to offer, nobody will ever abandon you. But after recent events, even I have to admit that I'm not worth quite what I used to be. ¿Por qué tengo que ser tan hijo de puta, hermano? Quiero decir, o sea, vale, ok, pero ¿por qué tengo que ser tan hijo de puta? ¿Por qué? Es decir, bueno, vale, a ver. Well, if the Fatui are gonna reevaluate my utility, I need to have a backup plan for myself. As we discussed, I don't like causing harm to living beings, and you said you need protection. So, why not join forces with us? I think these two have made their objection to that idea fairly clear, don't you? And they're your friends, so I guess you'll be siding with them. Yeah, obviously! Yahida, don't listen to him! Then let's put that discussion to the side for now. We still have time. Today can be a trial run. Where we go from here will depend on how well we manage to cooperate today. All right, then I'll do what we agreed. Good. Go now, and keep in touch. Yahida, are you serious about this? A ver, yo diría que no te fiaras, pero... es un pobre diablo. Es un pobre puto diablo de mierda. Algo podrá hacer con su vida, supongo. Yes. Sí. I have my reasons for this decision. In fact, I'm largely doing it for your benefit. Yes. As I told you once before, there's information about your twin in Irminsul. Ok, yo sé que gracias por tu consideración, pero quizás podemos escoger a alguien que no fuera un psicópata, ¿sabes? Oh, yeah. Actually, that's the whole reason we came to see you today. So You may remember me mentioning that the Fatui had not included your twin's details in the Descender category. This is an extremely important point. It's possible that Okay. the Fatui have other information that even I don't know about. And since the Balladeer used to be one of them, he'll be better acquainted with this information than I am. Pero pregunta. A ver, sé que eso no era un porro de proporciones cuasi bíblicas. Pero a ver, no, claro, no tiene ningún sentido. Iba a decir, ¿por qué no le había hecho como una inspección mental a Dottore? Pero supongo que Dottore debe tener alguna manera de protegerse de la inspección mental de la Gida. Imagino. Pero la Gida luego resulta que puede leer la mente y mil pollas en vinagre. ¿Por qué coño no le leí la mente a Dottore y se acaba el problema? Quiero decir, puede ser que no tenga ningún sentido lo que estoy diciendo, porque Dottore es mega poderoso y a lo mejor la influencia mental no funciona. Pero oye, no sé, quizás en mi cabeza es como que tiene sentido, yo qué sé. Pero supongo que no, porque el Dottore es mega poderoso y bueno, supongo que de alguna manera evitar además que es experto en poderes mentales, control mental, tema de, ¿cómo se dice esto? Apagar los sentidos, dormir a la gente y toda esta polla, ¿sabes? O sea, el tema de poderes relacionados con la mente. The amount of information in Irminsul is vast beyond description. Sifting through all of it without knowing what to look for would take too long, so I asked the Entonces Balladeer supongo to search in Irminsul for any que supongo que tendrá information alguna about clase the de protección o Descenders. algo. Que también nunca He's me more ha quedado del familiar todo with claro. this kind of Es Dottore, el que se ha and should be able to mejorado, find it more imagino que quickly. llevará piezas, o sea, que sabrá cómo medio modifica el cerebro, o habrá hecho copias con modificaciones, o mil pues de palo, no sé. Tendrá una clase de modificación genética de algún tipo. Exactly! Or what if... O eso, o bueno, claro, porque es el único personaje humano que sabemos que no es el único que tiene poderes, porque esto os lo comento. Esto se ha comentado y me parece un fallo argumental en muchos sentidos en la obra de Genshin. Que te digan, no, es que los yokai, es que los dioses, es que no sé qué, tienen poderes particulares que los humanos no tienen. Una polla. Hasta donde yo sé, hay humanos en Genshin que son perfectamente usuarios de magia sin necesidad de tener visión. Es decir, las de son dos humanas, todas. Alice es un elfo, ok, pero son todas humanas, dentro de lo que cabe. Y sí, son medio inmortales, bueno, vale, pero no dejan de ser humanas.
todo eso lo han conseguido con experimentación, estudio y mil paridades del estilo. La Signora es humana, también. Después, Tartaglia es humano, Daislef es humano, mutado, y evidentemente están y Pierrot y Daislef están mutados por el abismo, pero no dejan de ser humanos, y evidentemente nació de su propia voluntad la idea de poder soportar la magia del abismo. Eso nace de ellos, quiero decir, o sea, tú puedes dominar el abismo, entre comillas, si tienes la voluntad para controlarlo, pero si no lo tienes te jodes, te vas a la mierda. En cambio, Dottore y Daislef han demostrado que tienen ese poder de controlar el abismo. Han tenido la voluntad de seguir adelante, entre comillas. Después, hasta donde yo sé, humanos así que siga pensando, pues los los Fatu, y si lo quieres pensar así, quiero decir, Capitao, hasta donde yo sé, se supone que es humano. Quiero decir, o sea, Capitao es el ser humano más fuerte de Teyvat y se supone que es humano. Después, Tartaglia lo he dicho, pues Degia tiene super fuerza, Noel tiene super fuerza, y son humanas, dentro de lo que cabe, y no, Degia no es furro, que yo sepa, no es furro. Lo que tiene es como pelo, pero no es, o sea, tiene pelo ahí que parece que son orejas, pero realmente no es pelo, no son orejas. Y más cosas así que se me sigue ocurriendo, lo sigue diciendo, sí, se me van ocurriendo. Kaeya podríamos... A ver, Kaeya, a no sé si os habéis leído el manga o habéis visto algún vídeo del manga, os habréis dado cuenta que Kaeya, por ejemplo, es uno de los pocos personajes de Caballeros de Favores que no utiliza armas, que va a full elemento, el hijo de puta. Va a full utilizar el crío y se la suda todo, el tío está mamadísimo. Es un manipulador elemental de la hostia. O sea, un personaje que le podría haber puesto catalizador crío en el manga, porque se demuestra. En el manga el tío no utiliza un arma y podría ser el puto catalizador crío, va y no es catalizador crío en el juego. Le ponen espada. Que sí, que el tío genera espadas con el hielo y todo, pero es un catalizador. Quiero decir, o sea, el tío no utiliza espadas, el tío lo hace todo en base a la manipulación elemental. Quiero decir, o sea, le valdría más tener un libro que tener nada más. Quiero decir, y podrían haber hecho un catalizador que además fuera melee. Podrían haber hecho el primer catalizador a melee, que sí, que evidentemente sería un fumadón porque tú dices, buah, eso te lo dan al principio del juego y estás mamadísimo. A ver, también depende de cómo lo crees, ¿eh? Puedes ponerle que la espada dure 10 segundos y que pueda dar un par de hostias y luego tenga que esperar otros 10 para volver a activarse y literalmente tienes una habilidad ciertamente balanceada dentro de lo que cabe. Sí que sería más o menos el típico DPS de mierda que tendrá al principio del juego, que sí que funciona, dentro de lo que cabe es el mejor, seguiría siendo el mejor, pero dentro de lo que cabe... How things will go in the future depends on what information he brings back. Un par de hostias en 5 segundos y fuera como la de ahora. I know what your heart desires Luego por most la of ulti pues all. podría ser perfectamente una especie como de más tiempo, ¿sabes? Que fuera como durar al mismo tiempo que lo que duran los carámpanos estos que lo rodean, pero que fueran 2 espadas, por ejemplo. Ya que sé, cualquier país que se les ocurra. Pero podría ser perfectamente un catalizador y a nadie se le ha ocurrido, tío. Porque el tío en el manga utiliza siempre la puta espada, la utiliza la elemental. No utiliza ni catalizador, no utiliza nada, va a pelo el cabrón. Y Diluc sí que va, a no ser el mago utiliza el delirio. Pero dentro que y Diluc utiliza los shurikens estos de... Okay. As Sumeru's deity, it is my responsibility to be on guard against the Balladeer. But as someone who counts you as a friend, I want to do something for you. If this deal with the Balladeer can give you the answers you've been longing to find, then it's worth it. It's my pleasure, really. You're Sumeru's... Una cuestión. Vamos a ir. Vaya a cambiar la chacha, le vamos a facilitando el condumio, acabamos a pillar con gente y todo. Y creo que aquí lo que se te pelea no debería haber mucha pelea, pero espero que me pueda cagar a pies con alguien. Por cierto, os voy a enseñar el nuevo team, porque tenemos por fin a Kazuha nivel 80, gente. Y dices, eso es una mierda en comparación con lo que me la suda, como lo tengan los demás. Yo lo tengo nivel 80 y soy feliz. Que por cierto, tengo un equipo que ahora os lo voy a enseñar, que bueno, es el equipo que llevo, pero no sé si lo habéis visto, imagino que es no, porque voy a empezar a grabar a partir de aquí. Imagina, ya está, fuera con un... Es que esta misión que es full cinemática, tío, lo que se dice mucha pelea, mucho condumio no hay, tío. Es casi todo full cinemática. Es decir, lo que se dice mucho condumio no hay. Es esta típica de esta que es mucho lore, mucho texto, pero que luego le dan de pelea no hay una puta mierda. You didn't have to cut your catch up short just to keep me company.
Oh, Joder, hermano, a él está todo quemado, el cabrón, está todo caliente, el hijo de puta, Va... De hostias, el cabrón, me da un par de hostias en la pierna. Me da un par de hostias en la pierna. Va todo caliente la Eren, va. Venga, hijo de puta, camina, pedazo de mierda. I understand that prisoners have to put up with harassment from the guards. But right now, I'm on temporary release. So maybe you should think about backing up. Sounds like a successful rendezvous. I need to be quite clear. Nació además siendo sarcástica, ¿sabes? En In plan, a few moments, you'll be entering la into the misión innermost de region of Irminsul. XD. Es la misión It is an XD. environment like no other, Entre la and guía the y su most sarcasmo, important place in Scaramouch all y of su Sumeru. edgy moda. Y a Unlike Eren en anywhere su else, calentura Irminsul's inner particular, region va todo caliente y consists se puede puta. exclusively of torrents of information. Pues a ver qué pasa. You must put aside your differences and be I know there are many grievances between you, on both sides, but it is essential that you remain calm after entry. This is as much for your own safety as anything else. Entiendo. Let's call it truce. But only until this mission. Let's Ay, cut each bueno, other a ese little puñetas que slack, aquí que shall pelea soy we? yo, ¿vale? We Tampoco are vengas going to aquí be todo traveling together after all. Per my agreement with Lesser Lord Kusanali, I'll be at the front. It's my job to lead the way and get rid of any obstacles in our path. Ah, que va a haber enemigos. Pero ¿cómo If que hay there are no enemigos? further Que son objections, I almas suggest de we get espíritus going. y pollas como Or lo que did you son need some inaprobables. time to mentally prepare yourselves? Como me pongan espadachín, me va a ser gracioso. The snark on this guy. It's unbearable. We can start now. Irminsul acts Ahorrate el as sarcasmo. Y Initiate la gente de connection porque no procedure. le dicen nada, hijo de puta. Da igual. A ver, no me Is this apetece a ser small muy, sap? tampoco muy bestia con Scaramouch, pero evidentemente es como el único... Darn it! Come on, let's catch up with him. Anda, por favor, os he traído tanto. Ah, que me teletransporta, que no tengo que avanzar ni siquiera para... Magnífico. El trabajo de esta misión es prácticamente nulo, pero bueno. So this is the inside of Irminsul. Ooh. Paimon's never seen. Irminsul is closely intertwined with the entirety of Tavat. Every bit of information flowing here means pick your jaws up off the floor. It's time to go. Why is it that Paimon just wants to do the opposite of everything he says? A ver, no te voy a quitar la razón en parte. Lesser Lord Kusanali, we will now proceed to the heart of Irminsul. Can you still sense where the heart of Irminsul is? Yes. Permission to begin searching for information there? Permission granted. Let's go. Hey, so... Why are you smirking? I was just imagining the look on your travel companion's face if you went and got lost. Anything's possible in here. You can't rule anything out. So if you want to stay safe, your best option is to... Ay, qué puñetas. Qué puñetero que eres, Dios. Te meteré un par de hostias para enseñarte el... Eres un diligente hijo de puta. Ah, es verdad que hay como 1000 caminos y todo esto por lo de la red de trading y 1000 porros abiertos y todo esto. Those are all ¿Lo he hecho packets of mal? information from ¿Cómo inside que lo he hecho Irminsul. mal? Be careful not to touch them. ¿Lo he hecho mal, pero lo he hecho mal o es que lo he hecho bien y no me he enterado de una mierda? No, perdón, Scaramouch, espera, hijo de puta. Estoy haciendo mal, tío. Estoy haciendo mal. It looks Pero, the ¿de qué same se in supone? every direction. ¿Lo estoy haciendo mal o lo estoy haciendo bien? Ya no me estoy enterando. A ver, no puedo atacar. Yo pienso, tendré que romperlo, pero no es el caso. Estamos yendo de carpeta a carpeta o cómo coño va esto, Scaramouch. What do you know? He was actually telling the Es un truth. PC gamer. Te ibas a ser un PC gamer. Is he mocking me again? What is it this time? No, que es medio There's a puto, time ¿no? and a place to lie, but this definitely isn't it. So why don't you relax your guard a little? A ver. No me llega, vale, no, lo estamos haciendo bien, entonces.
We're here. Ahora, ¿qué vas a hacer, hijo de puta? A ver. What a huge trip. Lesser Lord Kusanali, Good, you made it. Are you ready? ready when you are. Then please begin. Preparing to access cognitive currents. The Balladeer's actually doing what Nahida tells him. Guess he must want to stay alive. The rest is up to you. If you discover anything at all, make sure to share it with us. Will do. A ver, yo os aviso, tengo spoilers, pero evidentemente, por si queréis ver la misión conmigo, evidentemente no voy a hacer ningún spoiler ahora, pero sí que es cierto que tengo spoilers de la misión. Yes, I've also invited Paimon to join. Que la sonido a la llamada, o como veis que estoy súper chistosa esta mierda. That's part of it. Lo que está navegando por el Windows, o como voy a There's esto. nothing wrong with us. Paimon's never tried this before. This is great. So, Paimon's been wanting to ask you something. Don't you think the Balladeer's a bit of a walking contradiction? He's always talking back, but he seems to listen to what you say. As I've told you before, there are still some mysteries for him to resolve. Things that are clear as day to me, but that perhaps today will be the day that he finds them answered. Well done. Smart and attentive as always. So, you made contact with that part of his mind. Well, it's true. It's true. Nothing could get under that guy's skin. Turns out, he can get hurt and angry just like anyone else. Everyone has a history, Paimon. Bueno, Even a if ver. you're a puppet created by the Aquí te cuentan todas las partidas hasta que scaramouch es como que ha sufrido mucho, que dentro que ok, sí es cierto. Y creo que tenía que ver con la forja de Tatsuna, si no me equivoco, o algo así, no me acuerdo. If you mean the Tiene como que ver con la mysterious forja de events Tatsuna, of the ¿cierto? Kabuki Mono and... Really? Because from what they were saying, it sounded like lots of Oh? How interesting. Those two managed to deduce quite a lot through guesswork alone. So the guess they got it right? Well, they guessed right about one thing. Tatara Suna was sabotaged. Must be a riveting conversation you three are having. Funny how all the good ones happen when I'm not involved. What makes you think we're talking to each other? Don't insult me. You're having a private conversation without me. Obviously, I must be the topic of said conversation. Joder, hermano. ¿Qué diré? Ay, puñetas. Of course you do. You can't have your prisoner knowing too much. So, Still looking. Don't get your hopes up, though. You and your twin come from outside this world. It wouldn't surprise me if there was nothing on either of you in Irminsul at all. wait! How did you know about that? Didn't Nahida tell you? It's not like we've never met before. And anyway, you're world famous. It'd be more surprising if I didn't know a few things about you. ¿Por qué chico tengo que ser tan hijo de puta, tío? Right now, we have to keep the peace. I'm not interested in creating more misery for myself. And making cordial conversation is something I can manage. Huh?
Sí, pues lo digo, es para meterte una hostia en la cabeza. De verdad. ¡Ah! Oh, un brote de This marihuana. light. It looks similar Perdón. to those saplings. Look. Anonymous data. Hey, don't you forget the agreement. You have to share it with us. Shh. Just wait. Mr. Niwa, are you certain this is worth the risk? We are talking about Tatara Suna's furnace, after all. It may not pay to act rashly. There's no one else who can enter the Pero ¿por furnace. qué con el It fraude de la has to be semana me. putamente radiactiva? ¿Cómo pasamos? Eso es lo único que no, bueno, no sé. Is that so? Well... It's... Sí, era el de Kazuha, ¿no? Los de Ishin eran los de Kazuha, si no me equivoco, ¿no? Técnica que creó el de Kazuha, el pana. I have been in Tatara Suna for some time now. You have shown me great hospitality, as has Mikoshi Nagamasa, and indeed, everyone else. Under your leadership, Tatara Suna is a warm, welcoming place, like a giant village. People are gainfully employed, their lives have purpose, they are motivated. As I understand, the Raiden Shogun has, in recent years, eliminated much of the evil that plagued Inazuma. As for Tatara Suna, it was originally established as a means of safely disposing crystal marrow. Ah, la médula cristal. Vale, por eso es radiactivo, porque es como un resto de arconte, vale. Bueno, The sí, forging sí. industry with crystal marrow as a raw material has since flourished, giving rise to generations of swordsmiths. Yo pregunto, ¿hay Some alguna world espada en el renowned, juego que sea de médula others cristalizada? unknown, all passing on their legacy. O la espada de la, no, toda la Shogun creo que no es de médula cristalizada, ¿verdad? Creo que no. Porque la creó con su propio poder y todo esto, la hermana y todo eso. Skills, blood, dreams. Every smith brought into this trade looks to find their purpose between steel and blade. That is why you accepted the proposal brought to you by myself and Akame. Yes, well, No voy a decir were it spoiler. not for you coming to Inazuma and No voy a happening decir to make spoiler. Akame's acquaintance, the two of you never would have joined forces. And he would be the first to admit that there's no way he could have revolutionized our forging process like this on his own. You allowed Akame to take all the credit for a method that you jointly developed. He sold it to me, and now every piece of ore here is smelted Este using creo que a era un new antepaso de technique. Kazuha, creo, si no me equivoco. Que lo han dicho antes, que eran como los herederos de la Even now, técnica de su puta you madre. remain one No of voy a Tatara molestarme en Suna's key pronunciar todas en consultants. japonés. You Puedo flatter pronunciar me. algunas y otras no. From the outset, I saw much that was commendable in the forging industry of So you say, Escher. But is this really the truth? My good sir, what do you mean? I tried to resist thinking it was all connected. Because I didn't want to speculate. And I didn't want to believe that things could turn out this way. What have we gained from adopting your new technology? Ominous black smoke? Mounting production problems? Worker fatigue and casualties are up and continuing to rise at an alarming rate. And recently, as you well know, someone died because of that strange filth inside the furnace. We've kept the truth from spreading outside, but still, Un I fallecimiento. suspect you understand O it sea, better pero than ¿cómo I do. va a producir el fallecimiento un humano la inmundicia en plan radiación? ¿Cómo? No, es por la médula, entiendo. None of the people who went out to get help have come back. Now, our mutual friend, the Kabuki Mono, is taking the Golden Feather to Narukami Island to seek Como que an mono de audience otra with Shogun. isla, si no me equivoco. This is our last De hope. Inazuma, es que no es el nombre de la isla de Inazuma. Narukami sí, pero clarísimo es otra isla, es la isla principal, donde se encuentra el templo, no, el templo no, el palacio real de la Shogun.
that doesn't faze you, does it, Escher? Nothing does. Otherwise, why would you still be standing there with that smile on your face? Oh, Dios mío. Era puto todo este tiempo. Perdón. I'm just surprised that you finally chose to be so sincere. I'm sure you've been harboring these suspicions for... Mikoshi Nagamasa may have noticed that there was one common denominator among all these events. Namely you, Tampoco era muy Escher. complicado, le miraban los ojos y te dabas cuenta que Mr. literalmente Mikoshi esto is es un more poco cautious than cibernético, I. ¿sabes? No sé, porque tiene una He línea does aquí, things otra by the línea book. aquí. O sea, no sé si soy el único que se ha dado cuenta que estos ojos parecen un poquito robóticos. Puede que sea solo percepción mía, pero esto de que se ven como líneas, no sé. Puede seguirse la luz también, sí, pero los ojos eran un poquito robóticos, pues no sé, quizás te haga sospechas también. Como opción viable a tener en cuenta, tampoco hacía falta ser el detective Conan, ¿sabes? After all, Que puede ser que simplemente sea la Nagamasa luz, is y the bueno, adopted pues son of antes de Mikoshi juego, pero Torichio, oye. the yokai struck down by the shogun's Yokai. own hand. If he truly seeks to redeem his family's honor, an abundance of caution is well advised. ¿Cómo? Espérate, me he perdido. ¿Pero por qué coño mató a la Shogun? ¿Pero qué Shogun? O sea, Ei, entiendo porque entiendo que fue Ei. ¿Por qué Ei mató a un yokai? Si un yokai malo, entiendo, porque Ei, que yo sepa, los yokai no se llevan mal con ellos. Es decir, ya es una yokai y su amiga, entonces no entiendo que... No sé. You're well informed on the subtleties of his situation for a mechanic all the way from Fontaine. Are you sure you're not a little overqualified? Why, Mr. Niwa, are you suggesting I find a job as a diplomat? Sadly, I am so very attached to my craft. Se siempre tiene que trabajar diplomático. Hijo de puta que es el cabrón. Es para matarlo. Enough, Escher. I'm here because an evil force is raging inside the furnace. And someone needs to take your new device inside the high-risk zone so we can absorb it and put an end to the problem. I'm in charge here. And I'm about to take some responsibility and head inside. Probably to my death. But what about you? What are you still doing? Judging from the look in your eyes, you don't seem to... Drop the act! Estás jodido, hermano. We're past that now. Whoever you are, I just want to know what you're still doing here. What's left? Don't you have Oh all no, your answers le va a by now? hacer la de Badalona. Le va a hacer la de Honestly, Badalona. I'm just waiting for the Le va a right hacer la de moment. Badalona, el hijo de puta. Le va a hacer la de Badalona. Le va a hacer la de Badalona, el hijo de puta. No, Billy. La de Badalona, no. Le hizo A la de moment Badalona. like Y this, murió. where you finish Nos da un talking and poquito I más stop de- you from entering the furnace. Te apuñalan, pero te quedas unos 5 segunditos. Bueno, 5 segundos tampoco, 15 segunditos. Ahí como vivo, en plan ahí, agonizando ahí. Que lo típico sería que están las últimas palabras, entonces, pero tú realmente estarías ahí vomitando sangre. Perdón. You! Tus últimas palabras que en la vida real sería como estar ahí agonizando, vomitando sangre, expulsando sangre, empezando se ponen rojos todos los ojos y te mueres. Pero no, ahí están las últimas palabras, de tiempo de todo. Aquí solo como un marito, ¿sabes? También te intento una caja frontal con una arteolar, pero oye. You're a little smarter than I initially gave Un you marito, credit hermano. for. 2000 años después sigues ahí medio de pie, cosa de la vida. I thought I'd disguise myself Aquí hasta el más exceptionally puto tiene well, resistencia sobrehumana, at tío. least for the first few Joder. days. Soy el único que But sigue to my pensando que estos ojos son surprise, you robóticos. had your people Que look a lo into mejor my es la background luz, right puede from the ser, pero yo start. qué sé. Esta pieza de aquí parece un poco rara, soy el único que lo ve. It's a long journey from Inazuma to Fontaine, but that didn't stop them. And yet, despite all of that, you still fail to realize my true identity. And If you kill me, there's no one who can get inside the furnace. So you're really going to destroy this place? Oh, but you're quite wrong. There is one other person. Some may not see him as a person, but you told him yourself. You're not a puppet. You're a human. Whoever you're working for won't get away with this. They'll be found out.
makes no sense. What are you really trying to accomplish by all this? Why go to all this trouble? It's no trouble at all. Porque son putos, hermano. Patience is a virtue which I have in abundance. This is all part of a carefully... If you must know, Medio I'm able to drogado, divulge estamos my ahí. true identity. Experiment. I'm a Fatui Harbinger. Es medio Joker, ¿sabes? Dottore a veces es un poquito Doctor. Joker, es como... Vale, sí, lo acabo de decir, me acabo de dar cuenta. Pero bueno, pues si acaso no lo había pillado, mira, clavado, timing perfecto. Timing perfecto. Timing perfecto. Pues no lo habéis pillado, el Dottore, pero la cuestión es que el Dottore es un poquito Joker a veces, es como... My experiment is perfect. Es como un poquito ahí en plan drogado. Digamos que... genetista, bueno, genetista no sería un... Digamos, científico loco de cierta época de la humanidad, que están un poco flipados todos, ¿sabes por dónde voy? Fatui? Just to create a minor Fatui todavía llevan existiendo una inconvenience for barbaridad de your... tiempo, tío. Han tenido una puta barbaridad de tiempo. That's why you Me encanta. gave us your cursed O sea, technology. son la mitad inmortales, supongo, Just to porque let ninguno loose ha the muerto, evil creo que energy cambios. from the crystal marrow. De cambios no veo muchos, y Tartaglia en principio sigue siendo mortal. Bueno, Tartaglia en principio es el último. Look how even the righteous soul is filled with venom. Es when decir, me niego a faced creer with que la its gente piense que demise. Signora era más fuerte que Tartaglia. Es decir, Signora tenía un cooldown mucho más bestia del que tenía Tartaglia. Tartaglia podía aguantar muchísimo más, y además podía usar muchos más elementos, más su legado del mal. O sea, puede usar dos elementos más su legado del mal, y Signora necesitaba usarlos de manera individual. Y además, Tartaglia estaba mucho más roto que Signora, y me da igual lo que la My gente diga. device Tartaglia es functions mucho más fuerte, precisely as you además es say. mucho más rápido. It is the Signora sí, only se puede chance hacer you lo have del of preventing a movimiento este del hielo, pero catastrophe and keeping the truth Tartaglia from the literalmente es outside mucho más fuerte. world. Yo creo que Tartaglia es However, una fuerza it is por más. easier for a person to be Luego possessed sí que by evil Scaramouche, spirits when quizás, they are bueno, filled with del hate. Scaramouche de antes, quizás, So el give Scaramouche in en to plan your Dios, quizás fury. no. Quizás, I bueno, want to see quizás what sí también, happens when a quizás no. malevolent heart is Pero con placed el, into bueno, an quizás incluso también, unsuspecting porque dentro de lo que puppet. cabe, como dependiendo de cómo lo mires, el Scaramouche, aunque tenía el Megazord, si realmente a Eder, que más o menos a este punto tiene un elemento más que Tartaglia, pues Tartaglia tiene tres, tiene el Electro, el Piro, digo, el Electro, el Hidro y el Legado del Mal, que es Abismo. Entonces luego, si lo piensas bien, Eder solo tiene un elemento más, bueno, tiene el ataque descendiente y ahora tiene el Ultra Instinto, pero el Ultra Instinto lo consigue de Power Up. Y realmente, ahora a él sí que considero que es más poderoso que Tartaglia, mucho más. Y antes yo creo que también lo era. Pero sí que es cierto que, depende de cómo lo mires, ¿sabes? O sea, tengamos en cuenta que contra Scaramouche tuvo ayuda de 20. Y realmente, contra Scaramouche, contra el dragón tuvo ayuda de 20. Contra Ocial tuvo ayuda de los adeptos. Contra, que sí, fue fundamental y todo esto, que vale, aquí. Pero que tuvo ayuda. Quiero decir, Scaramouche, digo, Tartaglia, yo creo que quizás también podría venirle bien un poquito de ayuda. Pero oye, yo creo que en poder bruto es más fuerte. Ahora bien, quizás también habría que valorar el poder de los enemigos, porque también es cierto que quizás a Eder en su ahora literalmente sí que podría vencer sin problemas una Signora, y ahora con el Ultra Instinto y toda esta polla que sale en la Make final. no Pero mistake, quizás con even pero without quizás you, antes, that no sé. Yo creo que estarían bastante similares. Yo creo que de todas maneras Scaramouche, Tartaglia, perdón. Es que me lío con el nombre de los fácil, tío. Podríamos buscar un nombre más fácil. Pero con Tartaglia quizás podría ser más poderoso de lo que parece. Yo creo que Tartaglia puede llegar a mucho más. Because not everyone. what a beautiful way to Y see dentro de lo the que cabe, world. aparte de poder llegar a más poder, It yo creo que almost makes me Tartaglia feel a tiene little toda la guilty. pinta de que básicamente va a ser muy poderoso. Then out of respect for you, Y I no solo shall eso, sino que yo redefine creo que podría myself. vencer. Yo creo que a Scaramouche le costaría, quiero decir, le costaría por el hecho de que Scaramouche no tiene cooldown. Pero teniendo en cuenta que lo único que necesitas hacer para joder a Scaramouche es quitarle la gnosis, y que es una debilidad excesivamente jodida, más que nada porque lo único que necesitas, más teniendo en cuenta la velocidad de Tartaglia, es simplemente arrancarle la gnosis, que dentro de lo que no es muy complicado para la velocidad de Tartaglia. Pues oye, pues quizás, no sé, depende de cómo lo mires, pues yo creo que literalmente le jode más a Scaramouche, Tartaglia a Scaramouche que... Think of me as a monster No sé. or a demon, Yo creo que if you wish. Tartaglia quizás, At evidentemente, al least nivel this de way Dottore your no death llega is ni not pedo, a al nivel de consequence Piero, of your nivel de own Capitano, no folly llega turning ni you into pedo. an easy Pero al nivel de target. Destruction Party, You creo que sí simply que podría lost to ser más something fuerte. more O que powerful quizás than no you could todos, pero ever quizás sí un hope to poquito, más o defeat. menos, no sé.
I say, Mr. Niwa, let's Creo que no se see me what pronunciaba yo happens. creo. Y aunque se Will your ignora eran puppet muy fuertes, friend pensemos que el become a signo tiene mucho más human? cooldown que Mr. Niwa, la sangre, no, no hay sangre, already gente. dead. Tranquilos, esto es solo What a friendly. Aquí la pity. puñalada es invisible. Yo tengo una baja ahí, creo que le han reventado media columna, pero el tío sigue con vida. Ah, el cabrón se llama Jester, I have misiones, completed the puta. task you gave me. Creating a gap and infiltrating Inazuma. I'd like to introduce a puppet to you. Vamos a dejarlo de tonterías ya, por favor. Hey, are you okay? Dottore. Activa el modo psicópata. Good. Good. Was that the doctor? Did he turn into a mechanic from Fontaine? But why did we see things from his perspective? When I touched the doctor to confirm whether he'd eliminated all his segments, I read this memory in his mind. You have to admit, it must be the truth. Maybe so. But it means nothing. Does it? But this memory shows that Mira didn't betray you. He never meant for you to be the one to take the device into the furnace. He knew very well what that means, even more so than I. Sí, básicamente. Give him Bueno, some pues space. solo nos He looks queda really mad. They Have need you to read? give him some time to process his emotions. I'm still confused about the Tatarasuni. No te dejes mucho tampoco, ¿no? ¿O qué? Nobody has ever deceived you like that, Paimon. It's natural that you find it difficult to understand. Perhaps he needed to learn this someday. So now you have the complete picture. Katsuragi took the Kabuki Mono to live with the people of Tatarasuna. Later, the doctor showed up, disguised as a mechanic from Frontier. And that's when the trouble began. It was all a horrific experiment. En resumen, es como te resume la historia dos veces, pues no debes entrar a la Everything he primera, did was ¿sabes? just to plant seeds of disaster in Inazuma that would bear fruit in the future. All the unwitting participants in the doctor's experiment, the balladeer became the main test subject. After the events you just saw in that memory, the doctor put Niwa's heart into the device and handed it to the balladeer. Then, he instructed him to enter the furnace and absorb all the filth caused by the smelting process. The load was far beyond what he expected, but the balladeer survived. He left the furnace in sheer exhaustion and said to the mechanic, "This device seems to have..." The mechanic answered, "Neo fled this place for fear of punishment, but he left you a gift. He said it's the one thing that you've been looking for." He took it straight from the chest of one of his innocent servants. The mechanic removed the withered part from the device as he spoke. The balladeer was stunned by such unthinkable cruelty that frightened the thing he'd been wanting for his entire life. Heard acquired through cold-blooded murder is a Claro, que Scaramouch es medio sensible el hombre, es medio emocionalmente inestable, ¿sabes? Sí. and yet this very betrayal hadn't Mucho texto, mucho texto esto ya, tío. Esto es mucho texto. And pinned everything on the Y victim. yo puedo contar un poco de mi vida. Terrible. Porque joder con la cantidad de texto que nos están metiendo. He aprobado todo por si a alguien le interesa. Ay, da igual. A ver, por favor. Podemos decir que sí, los olfato, que son muy malos, que vale que lo pillo, pero ¿qué quiero decir? Es que las misiones, cuando se vuelven de excesivo texto, me toca mucho los huevos, tío. only Porque if entiendo el understands punto de que las this tenga que can tener he texto choose la a new misión. Lo path. entiendo, de verdad que lo entiendo. Pero, coño, una misión entera, que sea todo puto texto, de verdad.
Tori, you brazen-faced... Niwa didn't run from justice. You killed him. What? ¿Qué se supone que tengo que hacer? No puedo atacar. No entiendo nada. ¿Para qué me has dejado moverme si no tenía que hacer nada? Shall we see how he's doing? Hey, you alright? That's a Que scary de puta puesto por expression. tío. Are you worried about me? If we didn't have such a history, I'd almost think that qualifies me to be your friend. It won't. I'll keep my end of the deal. Hey, are you investigating Ahora the stuff you scaramouch, want to know modo about? programador de nuevo. That's why we're here. But unfortunately, there's no information about the Descenders in Irminsul. Even if you can't find anything, that seems to confirm it. Irminsul does not keep records on the Descenders. Anyone who comes from beyond this world is not counted as part of Tibet. Oh, does that mean we have to leave empty-handed? Don't thank me just yet. You look really upset. Well, since Irminsul was a dead end, I guess I can share some other info that might interest you. The reason why there are records about your sister in Irminsul, they might have something to do with Conria. Apparently, Conria was her first destination. Plus, she came to this world because the heavens responded to the summoning. The heavens responded? Eso sí que Jester no lo he told me this entendido. himself. You can take his word on this. He was a royal mage in Conria, and lived with your sister for a time. El bufón fue el hechicero real de Caen. Pero hechicero, pero si no se supone que bueno es. I don't know the details. It's up to you whether you want to believe me. All I can say is, I wouldn't lie to you about this. Tú Did lo you primero que get all parte del that, trato, vienes. Lesser Lord Kusanali? Yes. Astonishing new... Does this info Lealtad. count towards my Qué mission? curiosa. It wasn't from Irminsul, but was it A veces vales valuable? más que un pedazo de mierda. Ya me he puesto modo polipalo, gente. Very Si valuable. escucháis un sonido, es que tengo una navaja, ¿vale? Que me la he comprado recién. Y la estoy abriendo y cerrando porque... para que se afloje el de esto. Me lo he comprado por si la necesito algún día, por utilidad, porque tenía otra, pero está muy vieja. Good. Entonces básicamente me compré In una that más nueva case, para pues, I'll take some evitarme time quilombo. for myself Que se now. me rompa o la otra apenas tiene filo y bueno, pues nada. Pero básicamente la estoy abriendo y cerrando para que se afloje el de esto, la aflojo y la pasa media hora y la abro para abrir, para que funcione y mejore un poco. Para aquí un rato. Se puso modo edgy el puto, se puso modo edgy, no, se puso modo edgy. What have you done? Lesser Lord Kusanali was right. My power's all but completely spent. Even if I use all of the divine power left in me, I can't sustain this shield for very long. I shared a secret with you, and now you owe me. So in return, I'd like you to answer a question for me. ¿Qué quieres, Give me puto? your hand. Como medio... No, Moe, no. Can you hear my voice inside your head? No, I can't do anything like that anymore. At most, all I can do is exchange a few words with you. So tell me, in this world, is it possible? Hostia, qué desesperación de golpe. Done. Huh? What the? What happened? What the hell, man? I only What saw the you heck hold is hands this? for a second.
Nothing. Sí, somos gays, I lo was apunto. just thanking him for Es helping broma. me. So long. I suggest you get yourselves out of here quickly. ¿Qué te has fumado, hermano? Didn't you say not to go running off? Fast reaction time. But I don't think we'll be seeing each other again. From this No, day se fue la forth, mierda. the names Balladeer and Kabukimono will cease to exist. Those who died in Tatarasuna because of me deserve another chance at life. Hey, Balladeer! Don't do anything stupid! Vale, ok. Aquí hay un problema que, bueno, esto yo creo que lo explica luego la historia, así que mejor You no voy a know, decir nada. I never did Por like ahora. insects. Hordes of the puny things swarming together can be a real nuisance. And I enjoy nothing more than to stamp them out like the pests they Lo are. cierto es que yo no sé. But if a colony of harmless ants isn't threatening anyone, I guess they deserve to be left alone. Luckily, everything can be set right. It's time to solve this once and for all. Balladeer! Balladeer! Uh-oh, he disappeared. Come on, we gotta find him somehow. No te fumas 4 porros, tú tampoco, a ver. Me encanta, se han ido cada uno al extremo del árbol en vez de meterse dentro porque, claro, era muy complicado. Oh no. No, claro, yo no sé si se puede meter. A él debería. Traveler, Paimon, Balladeer, what happened just now? I was suddenly cut off by some kind of... It was the Balladeer's fault. He shut you out. I didn't think he'd be capable of something like that with so little power left. Did he keep some of his power hidden when he was defeated? Or did he achieve something beyond his abilities, and it took everything he had? Where the heck did he go? Ugh, it's all our fault. We were supposed to keep an eye on him. Don't be. It's not your fault. Please, let me handle this from here. Even though we're running out of time. Follow my lead and get out of Irminsul as soon as possible. Ok. Aquí se entre las dos manos, gente. Pues espero. Ah, no, vale, te transformo. Muchas gracias. A ver. Las dos manos. Yo pensaba que se intentaría jugar, intentaría hacer alguna mierda. No, ¿para qué? We're out. And we're at... ¿Para qué vamos a meter las dos an manos? inn or something? Porque hace una escena un poquito complicada con algo de escape. No, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? This is an Madre emergency. I'll have to ask you to stay here for now. Everything's arranged, and nobody will disturb you. I'm sorry, but this isn't something I need your help with. An emergency? How bad is it? Nahida, will you be okay? Don't worry. If my assessment is correct, though there may be some minor disturbances, it won't lead to a disaster. Please rest and recover your strength here until I say it's safe. Her voice is gone. Ok. 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 Claro. I can't shake the feeling Esto, that que nos something hemos ido really a la big is mierda, happening. básicamente. Es que, What tío, do you think the de verdad, Balladeer la meant? misión no es And porque why tenga did he spoiler, de suddenly verdad, la misión a grab mí, onto you tener before? spoiler me da igual. El problema es que la misión por ahora no ha sucedido nada, quiero decir, o sea, en cuanto a jugabilidad, no hemos tenido nada en toda la misión. Podíamos haber peleado, podían haberse inventado unos bichos del Irmis, no han hecho una mierda. Simplemente ha sido joder y simplemente escritura pura, tío. Os juro por Dios que evidentemente esto lo hemos alargado, pero serán unos 20 minutos de texto, fácilmente si no hablas. Yo evidentemente hablo porque estoy en un vídeo, pero serán básicamente 20 minutos de texto. Quiero decir, o sea, las misiones que son tanto texto no las soporto.
Parece He obviamente wants to change innecesario the tener tanta past? cantidad de texto en una misma misión, normal. Surely that's Aquí, ¿cuál es impossible. el propósito? No tiene ningún sentido desde mi punto de vista. Como que, ¿para qué? No sé. Será solo cosa mía, que yo que sé, que a lo mejor soy yo el que no entiendo una mierda. Pero yo qué sé. En mi cabeza es como que es un poco innecesario tener tanto texto, yo qué sé. Que decir, podría. Me resumir la historia 2 veces, no la resumes ninguna, o la resumes una y ya está, y te ahorras un poco de texto Even ahí. if no one was there to see it, Paimon would sure as heck remember drinking it. Pero no hay ejemplificación. Es una ejemplificación estúpida, pero sí. Paimon still have a bad feeling about this. Paimon can't help but feel scared about what he might do. No, tranquilo, no creo que esté muy mal de la cabeza. Pero bueno, eso lo digo yo porque ya sé lo que va a pasar, pero bueno. Es como ser omnipotente, ¿sabes? Como... Antes, yo cuando doy descuentos a los demás me siento como un poco omnipotente, ¿sabes? Es como, te puedo joder la vida. Y soy un ser super... Evidentemente mucha gente me tacharía hijo de puta, que lo soy. Pero... Pero la cuestión es que sí que es cierto que cuando haces descuentos te sientes un poquito omnipotente, ¿sabes? Es como, puedo hacer spoiler. Y aún así, ha sido también perfecto el anterior. Joder, paimo la madre que te parió. Sorry. Paimon accidentally... Hay que controlar un poquito la capa esta de mierda que llevas ahí, porque con eso le puedes dar una hostia a algo y lo tiras. Y te va un bigote cagazo. Yo tengo que venderte, cocinarte para poder sobrevivir. Erasing yourself from history? Perdón, soy It's idiota. unthinkable. Is that ¿Qué estábamos? really possible in Irminsul? Como tal, sí que puede. O sea, como tal no estoy seguro, bueno, diré que a él debería no casi confirmar porque él sabe perfectamente que la pulsando de menor se borró prácticamente. Y que él es el único que la recuerda. Él debería saberlo. Evidentemente Paimon no la recuerda, sí que es cierto. Eso sí que es cierto que Paimon no la recuerda. Pero, aun con esas, sí que es cierto que él debería recordarla y tampoco creo que vaya a haber ninguna alteración multiversal porque él siempre te diga, oh, yo me acuerdo de esta que se borró y evidentemente le creería porque puede hacerlo, evidentemente. Y hay muchas interacciones que carecen un poquito de sentido cuando las dices que no, a pesar de que pueda tener cierta lógica que diga que no. Y otras que no tiene ningún sentido, o sea, tienen sentido si dijera que sí, precisamente esa misma interacción. ¿Ya? Por ejemplo, esta. Tú puedes decir, no, es que él no lo dice por miedo o por alteración, una polla, sabe perfectamente que como tal lo que es, solo se puede modificar el pensamiento, él mismo lo sabe porque él mismo lo ha visto, al menos debería ser capaz de deducirlo. Entonces, mi teoría es, ¿por qué coño no lo dice? Bueno, mi teoría no es ¿por qué coño los creadores del juego no han podido plasmar una interacción diferente? Que yo creo que tendría más sentido, teniendo en cuenta que Aether tampoco es idiota y que Aether es capaz de tener interacciones diferentes, si perfectamente podría haberlo hecho porque lo sabe. Entonces, me estoy explicando como el culo. Creo que me estoy explicando como el culo. Pero vamos, que hay veces que hay que diga que no tiene ningún sentido. Y hay veces que diga que sí, pues sí que tiene sentido. Pero sí es cierto que hay veces que si dijera que sí en interacciones que dice que no tendría más sentido. Eso sería donde yo quería llegar. Me he liado mucho. Me he liado como una persiana. Voy a saltarme texto. Antes de que vengan, me voy a saltar texto. Hay partes que voy a leer, hay partes que no. Me estoy muriendo, de verdad. Llevo 57 minutos de grabación y todo ha sido texto. Hay que agilizar un poquito, gente, porque si no, literalmente lo ponemos aquí. Y no lo digo únicamente por mí, seguramente vosotros tampoco os apetece leer 40.000 de texto. Y a las muy malas, si hay algo que me salto, lo puedo explicar yo y no hay mayor problema. Siendo sincero, para qué mentir. Si hay algo que no hay mayor problema en que algo lo explique yo, tampoco va a pasar absolutamente nada. Tampoco es excesivamente grave. Y dentro de lo que cabe, pues está medio normal. No está tan grave que nos podamos saltar alguna parte chiquitita. Porque luego la explico yo y ya está. Seems like now there's nothing left for us to do but to go to sleep. But Paimon's still so worried. Paimon won't be able to sleep a wink tonight. Voy a dejar esto aquí. Que a la navaja la estaba abriendo y cerrando para que se fuera blanqueando. Porque claro, a ver, yo no puedo ser sincero, yo el texto no me lo estoy leyendo, pero estoy en mi puto mundo particular. Heck, if that doesn't work. Alright, Bueno. Paimon will start. First dish.
Munstack grilled fish. Oh, ¿De and verdad estamos chicken haciendo mushroom esto, Paimon? s'mores. Alguien Tea que me bread intenta pancakes, justificar que esto no es cream relleno. stew, Que alguien me sauteed intenta matzutake, justificar que esto no es and relleno. Korean chili Me encanta la chicken. historia de Edgy, no voy a mentir. Pero esto es relleno como una catedral. ¿Esto es más relleno? Also, Adeptus Temptation, golden shrimp balls, triple layered consomme. Nos hemos fumado por robar. ¿De verdad vamos a estar recitando comida toda la noche? What do we... Paimon was, talking? Huh. Paimon suddenly... Is that a food too? Huh. Vale, se borró a sí mismo. Se hizo el condú mismo, güey. What's wrong? Your eyes are like saucers. Was it something Paimon said? So, the balladeer. Is that someone's name? 'Cause it sounds like a nickname or something. Okay, sure. Where are we going? Huh? Paimon, but is everything okay? You're acting like this is an emergency. A ver, sería más sencillo si lo explicara. Sería más sencillo. Sería más sencillo, mucho más sencillo. Vale, voy a plantearos por fin. Voy a enseñaros por fin mi Lightman, mi equipo de putos. Tenemos a... Espérate, los logros comunistas. Dame droga, hijo de puta. También marina, espera. Vale, vamos a hacer, simplemente voy a enseñar un poquito cómo iría. A ver, básicamente tengo los siguientes personajes para intentar. Tengo a Don Diluc, coño no era el nombre. A Don Cazuelas, mira, ya tienen sus 1000 y 1000, dentro de lo que hay Cazuelas es mi mimado particular. Y luego tenemos a ¡Dios mío, los nombres! Kazuga, con sus 1200 de maestría elemental, su condumio. Entonces vamos a, si queréis, vamos a ir a Zuma, ya que tenemos que ir para allá, ¿no? Y probamos a ver si hay enemigos por algún lado y probamos un poquito el equipo, que ya lo he probado, pero bueno, con cámara para que veáis. No tengo muy claro tampoco al 100% cómo sería la rotación, más o menos tengo una idea de cómo debería ser la rotación. Pero yo siento que la rotación es a mí... como lo típico que dice la gente, ¿no? De si esto se lo pones a alguien que sepa rotar, sabría hacer cosas mucho mejores de lo que sabría hacer yo, pues lo mismo. Yo más o menos me hago una idea de cómo debería rotar esto, pero entre que a veces me da la sensación que iría mejor tirar otra habilidad, que no sé qué, que no sé cuánto, pues no va tan bien, pero bueno, esto es lo que cabe, pues normal, vamos a ir. Evidentemente, os voy a ser sincero, aquí el verdadero punto de daño lo tiene Scaramouch, digo, joder, con los nombres lo tiene, mira, ahí hay dos. Entonces podemos, por ejemplo, meter primero pues aquí subiría un poquito esto, la ulti, por ejemplo, hacemos esto, y luego nos matamos con Diluc, si acaso si siguen vivos, pero bueno, me explico, ¿no? ¡Joder! Es que ahora... Me voy a cagar en mis muertos, ¡qué pesadito! No me sale el nombre. No me sale. Ahora Kazuha, lo tengo que mirar, no es broma, lo tengo que mirar. Kazuha. Dentro de lo que cabe, pues. It's my lucky day. Barbaridad. Pero evidentemente tampoco hace tanto si no siento vamos a meter 3000. Viento y el viento hace una barbaridad de daño. Podríamos evidentemente conectar las cosas seguidas, como es más que evidente que sería perfectamente posible.
Pero 3 ultis seguidas, evidentemente no es tan fácil. Creo que literalmente con Beidou y con su recarga... Tengo planteado hacer este mismo equipo, pero tener la siguiente construcción, ¿vale? Diluc, o en principio sería... No, perdón. Sin Diluc, pero evidentemente con una Beidou evolucionada. ¿Por qué? Porque Beidou básicamente carga muy rápido las ultis, con su recarga. Y evidentemente podría venir bien para dar hostias como pan, dentro de lo que cabe. Sería viable, según me parece. Y aquí es más un equipo donde si no tiene las 3 ultis cargadas, lo que va a ser mucho daño seguido no vas a hacer. Pero sí que es cierto que es un equipo para, básicamente, si las tienes, la rotación sería tirarla de Kaeya, tirarla de esta y luego empezar a dar hostias con Diluc. Y ya está. Sería así más o menos la rotación básica, más básica de todas. Luego también puedes hacer esto, de la hostia, hacer esto. Tienes daño, me cargo ya 3 por ejemplo. Tiro esto. Puedo combinarlo con esto. Le hago bastante daño. Y luego por último cambio y le meto la hostia con este estilo. Aunque no me parezca, es un equipo que hace bastante daño, dentro de lo que cabe. Sé que no lo parece, pero sí que lo es. Bueno, casi todo el daño viene realmente de los campuelas, pero me explico, ¿no? Uy, se me por ahí. Oh, un solito. Hola. Espántate. Huye. Uy, es libre. Me encanta que los animales, como los zorros y todo esto, no los puedan matar porque quedan más animalistas, ¿sabes? Es como que no puedo matar a los zorros, quedan medianamente bien porque ¿para qué matarías un zorrito tan mono? Evidentemente un cerdo, pues entiendo que lo mate, ¿no? De la carne y todo esto. Quiero decir... Y en cambio, muchas veces... Gente, yo me llevo muy... A mí me encantan los animales depredadores, lo siento. Yo soy team carnívoros. Evidentemente me gustan los animales y evidentemente pues matarlos me da pena en general, pero dentro de lo que cabe, pues bueno, quiero decir, no me importa, si tengo que sobrevivir, evidentemente prefiero matar ¿cómo se dice? Un cerdo que matar, yo que sé, un zorro, porque un zorro no lo contempla la idea de comértelo, ¿sabes? Porque un zorro es mono y es de esto. Y el cerdo puede decir que también es mono, pero al menos te da carne y te da jamón, entonces, cosas mías, tío. Por mucha gente piensa así de que no lo interpreta como un animal de comestible, por eso no lo mataría. Yo tampoco, aquí que interpreto como animales no comestibles, pues no me lo como. Es que a lo largo del tiempo casi todo, por ejemplo, casi todos los peces, bueno, las tortugas, pero los peces son reptiles, pero casi todos los animales marinos los interpretan en algún momento como comestibles. Las medusas no, pero la mayor parte de peces sí. Como los tiburones y todo esto. Las ballenas, no demasiado, la ballena es un animal marino, aunque sea un mamífero, no es reptil, evidentemente, que no se acaban de interpretar como animal comestible. Porque digo, no sé, a ver si me lo podría comer, pero digo, no sé, claro. Tengo un animal que es mono, que es pacífico, parcial, pero me explico, ¿no? Aquí te cuentan todo el quilombo, vale, lo he pasado de largo, pero lo explico yo. Aquí te cuentan todo el quilombo de cómo ha sido a partir ahora los sucesos, pero evidentemente aquí hay un punto importante, y es que básicamente, pues, bueno, por ahora no lo voy a contar porque no sé si todavía lo han contado y prefiero no hacer spoiler. That, my friends, is a tragic tale. In fact, pero básicamente, bueno, ahora lo entenderéis, a lo mejor ahora Eder llega a la conclusión correcta y lo que usted dijo. I knew of those great clans' demise, but never the cause. He told me that, as we are both heirs to a branch of the Raiden Gokunin, it was right that there is no harm in telling you, but I must warn you. It is a dark, the Raiden Gokunin, were the targets of a murderous rampage, by a vengeful bladesmith. Vengeful? Why? 400 years ago, so I'm told, there was a catastrophic malfunction in Tatarasuna's furnace. One brave swordsmith heard the commotion and chose not to flee, but he rushed to the scene, hoping to prevent a disaster. Tatarasuna was home to a state-of-the-art smelting operation in that day, and overseeing it was the knowing that they had just one chance to save countless lives.
Mr. Niwa, and the smith's death. Mucho quilombo. Es demasiado quilombo, tío. No, yo os voy a ser sincero, yo estas misiones las estoy haciendo más ahora tan en serio porque me da deseo. Que si no me lo dieran, literalmente no las haría tan en serio. Yo aquí vengo por lo que vengo. Yo vengo por el condumio. A partir de que me... Yo soy sincero, gente. Yo vengo por el condumio. Finally, in his fury, he murdered indiscriminately, La espada parece killing estar un even poquito corta bladesmiths por from aquí, the ¿no? Hyakume clan, Como que el which he filo belonged to. todavía hace falta redondearlo un poquito. But when he came to the Kaedehara and Kamisato clans, his killing spree came to an abrupt end. He failed to catch them unawares. They fought back fiercely, and they did not spare his life. That is why the Kaedehara clan and their Ishin art survived that day. I suppose they were the lucky ones. Was there anything else you wanted to ask? Azuha? Why, yes. Just yesterday, in fact. We spoke for a while over some tea. My pleasure. El Kazuka está bien, Kazuka está bien. Kazuka, el pana, Miguel, está bien, gente. El pana está bien. Es Blue, está bien preocupándose por los nakamas. Ese puede ser un verdadero héroe, gente. Este es tu ídolo, el mío sí. Este es mi ídolo, este es mi verdadero ídolo. Bueno, la cuestión, vamos a seguir. A ver, por favor, ¿me puedo cagar a mi hijo? Que no sea un puto bot de por ahí, tío. ¿Me puedo cagar a alguien en la misión? Algún bicho interesante. Pero con mi existencia en esta misión, aparte de texto y ir a hablar con Peña, tío. Os juro, las historias así me van a parecer interesantes. Yo lo digo, a mí me está pareciendo interesante. Pero cuando el texto es de fácilmente 30 o 40 minutos, ya literalmente nada, porque llevamos una hora, pero digamos que entre que yo hablo, entre que no hablo y todo esto, pues se hace más largo. Pues digamos que el texto de 40 minutos llega a ser un poquito tocahuevos hasta cierto punto. Por cierto, ¿me he ido a hablar con Raiden? ¿Con quién coño he ido a hablar? Ah, claro, me parece ya que hay todo. We're here! Traveler, it's been a while. Hello, de puto. If you're looking for the commissioner and Miss Kamisato, Todos somos Are amigos. they out on business? the commissioner is out on business, and Miss Kamisato is standing in for some meetings in the commissioner's place. If it's urgent, you're welcome to wait inside until they get back. What do you think? Shall we go in? If it were anyone else, I couldn't allow it. But seeing as you're so close with the commissioner and Miss Kamisato, I think it should be okay. Qué voz más aguda tiene el cabrón para estar mamadísimo. La testosterona te afecta la voz, hijo de puta. Hello, dears. Is there something Puta, you want no me acordaba de to esta say? mujer hasta ahora. Of course, cabeza traveler. What would you like to know? Oh, they're both very well indeed. Vale, o sea, Eder se está comprobando que Miss todos estén con vida y que... Kamisato has Vale, been a ver, rather bueno, busy por ahora no me lately. llega a la conclusión As y no voy a for the contar commissioner explicaciones himself, de cómo funciona esto, well, porque you know, evidentemente... busy Y tengo as aquí el nombre ever. todavía, el nombre That sigue aquí, much gente, hasn't changed. el nombre que So va a pretty bendecir much Scaramouch. business as usual Va in a the poseer Ashura ese es el Commission, único huh? spoiler que voy a hacer, que le vamos a dar un nombre. El cómo, el cuándo, el dónde, eso ya os lo imaginéis vosotros como queréis, pero le voy a dar un nombre bello y hermoso. Evidentemente yo os voy a contar la historia cuando lo del nombre. Pensaba ponerle pene de nombre. Y dices, 5 años mentales. Efectivamente, hermano, no te equivocas. Very Pero la much cuestión so. es que lo he pensado. ¿Y si me banean la cuenta, qué pasa? Es decir, o sea, si por ponerle pene a Scaramouch me banean la cuenta, ¿qué hago? Bueno, pues he pensado ponerle un nombre real. Bueno, real no, pero inventado, pero dentro de que quede bien, que sea poético y todo. No es coña. No, parecerá que estoy diciendo lo de coña, pero no. Pero no. Gente, no. Tranquilos. Well, got any more questions?
You're very welcome. In fact, I would love nothing more than for you to come. Miss Kamisato Sí, estamos un talks poco about de you más al all the mundo, entonces es time. complicado, sí. She Complicado seems venir so a visitar, pero thrilled siempre, to have siempre you hay. as a friend. I must say, many Pues sí, entre things in salvar el mundo, Inazuma salvar seem to Sumeru, have ahora taken a Fontaine, turn for the está complicado. better since you arrived here. Perdón, se me tonto. Alright, goodbye for now. Thank you. Adiós, puto. Great. Goodbye, ma'am. Don't worry, we'll see. All right, then. Oh, are you two leaving already? Yep. Everything's taken care of now. Very well. Safe travel. A ver, habla con este manera un poquito innecesario de a nivel. Es la interacción, ¿cuál es su propósito? Espérate, no me jodas, que tengo que clavar otra misión ahora para literalmente hacer la misión principal. Como me hagas esto, te mato. Tu puta madre. ¿Qué misión se supone que tengo que hacer yo ahora? ¿Y cuál se supone que tengo que hacer? Cuentos de Tatara. Joder. Pues no sé si hacerla ahora o dejar esto como primera parte. Bueno, está bien. No sé si dejar esto como primera parte de preferencia. Claro. Me vino a añadir eso. Creo que no es el caso. No, todavía me mandan una mierda. Voy a dejar esto como primera parte por ahora porque tengo que comer, tengo que ir a hacer la compra, tengo que ir a hacer mil mierdas. Luego seguiré grabando, pero es una lata. Vale. Luego seguramente editaré también un poco y bueno, pues es mil paridad. Pero en principio por ahora lo voy a dejar aquí y ahora lo conecto y no sé si lo uniré a la primera parte o a la segunda parte, no estoy seguro. Bueno, vamos a seguir con el condumio porque la verdad es que he comido, he hecho... Bueno, iba a ir a hacer la compra, pero al final no he ido todavía. Así que luego tendré que ir, así que a lo mejor luego tengo que hacer otro corte, pero bueno, no importa. Voy a más Fanta para refrescarme. Hace mucho calor, estamos invierno ya. Entonces, ahora tenemos que ir a... Mierda. No sé, creo que ir ahora. Vale, para allá abajo. Ya ves, lo paso. ¿Podrías ir con el teleport? Sí, pero vale. Pues no quieres caminar. Yo tengo patas, yo puedo caminar. Caminar. ¿Qué pasa, puta? Well, here we are. But what are we looking for? Something? Do my eyes deceive me, or is that the traveler? Xavier. Oh, madre mía. What Nos are hemos you visto hace doing? 5 minutos. I was in the general area, and now I'm in this specific area. We have some questions and thought you might be able to help. Certainly do. I've researched the furnace here in some depth. If there's anything you want to know, just ask away. Like the back of my hand. Make no mistake, I've been here a good many times before. Not only that, but I've met people in Inazuma whose families used to live in Tatarasuna years ago. They said it's all true, the history here. Oh, well, it's a long story, don't you know? The tale of Tatarasuna starts a long time ago. I'm told that its history as one of the most foremost forging and smelting operations in the nation goes back around 1,000 years. Still, the furnace has had a couple of serious maintenance issues along the way. A couple? When exactly? One was just in the last few years, the other was several hundred years ago. A fun fact, I'm not the first Fontaine tech guy to come and work on it either. Disculpame un momento. Mientras esté habla, voy a hacer una cosa. Voy a coger patatas. Para acompañar un poco la película que estamos viendo, porque para acompañar, ¿sabes? Que estamos viendo una película, pues vamos a acompañar. ¿Qué me dices? They say he was a mechanic who consulted on a technology upgrade. It seems like the technological collaboration between our two nations goes back a long way. How about that?
Interesante. O sea que Fontaine también estuvo involucrada con todo el tema este. Interesante factor. Interesante deducción, Watson. Hey, weren't you gonna ask Xavier something about Tatarasuna? Come on, ask already. Oh, I didn't realize you two were here for a history lesson. Cosas de la vida. Estamos siguiendo a un puto loco. Con falta de amor materno. Me neither. Paimon doesn't know what's gotten into this one today. Feels like we've been preparing for a history... What brought this on? Did you just wake up today with a sudden burning desire for historical... Sure, go ahead. A kabuki mono? No, I can't say that I have. I do know the word, Inazuman, for those eccentric types who always go around dressed to the nines. Just the sort of person that I'd like to meet, actually. But sadly, I've never had the No te pleasure, caería nor bien have I en medio come puto across hombre. anything to do with a kabuki mono where Tatarasuna is concerned. Se hizo mierda el puto. Of Me encanta. course! Don't mention it. Xavier no me suena para nada el nombre francés, no sé por qué. Oh, we're leaving? Okay, bye, Xavier. Oh, you're most welcome. More than happy to help. Farewell. Hasta la próxima. Looks like you got all the information you're looking for. ¿Perdón, qué decías? Sure, but what's up with you today? Whatever it is, it seems like it's really troubling you. Estoy preocupando por el hijo de alguien. Dejémoslo ahí. Keep your smile, Spinal Crocodile. No matter what happens, Paimon will always be there for you. Hey, don't Vaya mention todos it. ahí más está. Alright, let's head off and go meet Nahida. Voy a coger un pañuelo que estoy llenándome los dedos de grasa. Estoy metiendo el ratón. Otro puto loco. Me cago en todo, hermano. ¿Qué cantidad de logros me está dando el puto juego? Por ahora voy a ver. ¿Medalla, móvil manual? Creo que no es el caso. Pero eso lo voy a mirar. Entonces no lo voy a tirar todo de golpe. Todo de una a una, perdón. No voy a tirar todo de una a una. Pero espero que me condumio, Espero There que are me leaves condumio. around, and I know just the tune to accompany them. If you would like to hear it. En principio estamos siguiendo la misión correcta. Como no me condumio tendré que matar al de broma. ¿Qué te acaba de pasar? Me he estornudado. Dejémoslo ahí. Dejémoslo en que he estornudado. Y en que tengo que limpiar. Un poco. Siempre que tengáis que estornudar, intentad estornudar con la boca vacía. Es una recomendación de un servidor. Por cierto, aquí tengo tanta roña que el se ha cristalizado y todo. Ay, Dios, tengo el ordenador hecho una mierda, tío. Soy un cerdo, tío. Y mantener bien limpio siempre los ordenadores, tablets y pollas del estilo. Intentad estornudar en todo caso para el lado. Y dirás, ¿se mancha el suelo? Bueno, si se mancha el suelo, pues se mancha el suelo. Antes que el ordenador es mejor. Sí, ya tengo desbloqueado lo de duelo de monstruos antes de que preguntéis. Sí, lo tengo desbloqueado.
Mira, tenemos teleport ya cerca desbloqueado y todo. Pero tontería, algún día desbloquearé todos los teleports de su menú. Algún día, cuando me apetezca. Puedo hacer un vídeo y todo. Me ha caído una patata. Paimon ha gritado, me lo ha partido a mí. Se me ha caído una patata. Toda la casa está limpio. No me pasa nada tampoco. Amigo, ok, vamos para allá. Hey, it's them. Somos los putos, exacto. ¿Qué quieren? Estoy aquí disfrutando de la película. Sawada, you're still here? Nosotros no podemos teletransportar, Paimon, es una ventaja. Mucho lo que cabe. Indeed we are. If you have a moment, we'd love for you to join us once more. We have time. What do you want to talk to us about? Perfecto. It's the same topic we discussed last time. Obviously. Still looking for more info about Tatara Suna, huh? Unfortunately, we haven't made any real progress. Huh? Oh, of course. ¿Tatarasuna significa 5 escuelas de Raiden? Joder, el nombre, ¿no? Bueno, esto es mucho texto, he leído un poco, pero por encima. Me voy a cagar en la gravedad. Mucho. Me voy a cagar mucho en la gravedad. No, que sí. Pues muy bien. Well, what do you Pero think? entonces... Yo aquí tengo una duda. Si borras la información... Evidentemente entiendo por qué funciona así. Al menos me lo imagino. Pero... Si tú borras acción-reacción, quiero decir, borras acción-reacción a nivel de información de la mente de todas las personas de un planeta, ¿cómo es que ese suceso sigue pasando sin nadie lo conoce? Sucede de una manera diferente. Pero entonces, ¿de dónde sale el creador? Quiero decir, o sea, si al principio Scaramouch tiene la culpa y Scaramouch por huevos tiene que seguir existiendo, ¿quién ha creado a Scaramouch ahora? ¿Qué pasa? Supongo que la historia funciona de la siguiente manera. Raiden lo creará o no sé, porque en principio Scaramouch, ahora ¿quién lo ha creado? ¿Quién ha creado a Scaramouch? Porque si él nunca ha sido Scaramouch ni Kunikusushi, ¿quién lo ha creado? ¿Cómo ha nacido? Estás borrando acción-reacción. Si estamos hablando de un juego donde por mucha magia que haya se aplica la ley de la física, es físicamente imposible que tú crees algo, borres su acción, borres su reacción a nivel de información, y que el reactante principal tenga que seguir existiendo si lo borras, porque si lo borras de información como tal lo deberías haber borrado por completo.
No puede ser que el reactante siga existiendo como un alma en pena. ¿Cómo coño haces eso? Con magia, bueno, pues sí, supongo, pero magia. Se supone que la magia en principio no debería poder follarse las leyes de la física, pero bueno. O bueno, pues tú también, supongo, no sé, a ver. La magia en principio puede hacerlo todo, siguiendo la lógica de las series, pero bueno. Sí que es cierto que cómo funciona ahora la historia, porque eso no es revelable, quiero decir, scaramouch ahora mismo es un alma en pena prácticamente. Es un ser sin poder ninguno, o vacío completamente, que no sabe de dónde viene, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Temporalmente Raiden lo sigue habiendo creado? Porque no pierde ni sus características, ni tampoco pierde nada de él. Ni su forma, o sea, pierde sus recuerdos, pero eso es la información. Entonces me está diciendo que Raiden lo creó, pero él no se acuerda de su existencia. ¿Entiendes lo complicado que es de entender esta mierda? O sea, me explico. Raiden lo creó, pero no se acuerda de la existencia de su propia creación. O sea, ¿cómo haces eso, tío? Quiero decir, estás quitando un suceso, estás borrando la información de ese suceso, pero no la estás borrando como tal. Lo cual es un quilombo, porque ¿cómo coño funciona un suceso del que no hay recuerdo ni registro ninguno? Ni siquiera la información a un nivel planetario mágico, quiero decir. Es lo que a mí me parece raro, porque quiero decir... Es como que le rompe el sentido o sea, que vamos, que dependiendo de cómo lo quieras mirar, si supones, claro, la magia se supone que se puede follar la ley de la física, entiendo, ok, la magia se puede follar la ley de la física. Pero si la magia se puede follar la ley de la física, ¿por qué coño no lo borra directamente? Esa es mi duda, quiero decir. No sé, cosas mías, yo qué sé, a lo mejor no soy yo solo el que lo está entendiendo. Akaba was saying how you wish you could gather more information about all this? Well, porque claro, estoy dejando muchos huecos en blanco ahora. so how about we ¿Quién creó Scaramouch? ¿De dónde nació? Nació de Raiden, pero ¿cómo es que Raiden no se acuerda de él? Nació de no sé quién, pero ¿cómo es que no sé quién no se acuerda de él? Es básicamente un ser sin registro ninguno. De ningún tipo. Eso puede existir a nivel, ya no a nivel, sino a nivel físico. Un ser sin registro. Hombre. ¿Cómo haces para que eso exista? Un ser que no tiene pensamiento, ni tiene recuerdos, ni tiene nada, y que básicamente toda su información a nivel existencial ha sido borrada. Eso por reactante debería hacer que el ser se borrara literalmente. Porque todo ese paso en el mundo de efecto, ya sean efectos, aunque se dieran de la misma manera, han sido borrados en su participación, y por tanto él debería borrarse, como tal. Porque las cosas se siguen saliendo de la misma manera, pero se han borrado en su participación. Entonces, What did you find out? También, en Something big? Claro, es ahí donde está el problema, que estás planteando algo que por mucho que sea con magia es físicamente imposible. Y dices, es un juego, no sé, esa es una respuesta que siempre a todo el mundo le encanta, ¿no? Es como es un juego. Pero el juego te pone que tiene que tener un sentido, que quizás soy yo el que no lo está entendiendo y el que pone magia y ya está, pero... Wow, so many new details. Well, well. So it all comes down to one man's desire for revenge. Huh. You heard this from a member of the Armanoma clan, you say? Ugh. So there's no ghost story here after all. This new information actually... Yes, okay, point taken, you... And they're back at it. These guys are real... Oh, I'm so sorry. You're welcome. Keep us in the loop if you find out anything. Me encanta que hasta esta zona todo sea terreno público, pero que luego literalmente entras y nadie puede entrar. ¿Sabes? Es un poquito XD, pero bueno, cosa mía. No, ostras. Por culpa de la falta. A ver, Najida tampoco sabrá nada en principio. Porque si todo el mundo se la borra a Najida, como está este mundo también. Es que es complicado cuando creas una magia que se folle las leyes de la física, porque tienes que dar una muy buena explicación o un muy buen cooldown para que literalmente las cosas pasen como tú quieras.
Porque tienes que darle una buena construcción, porque claro, si es simplemente un hechizo, no lo dijo. Y si literalmente estamos jugando algo que se apoya en las leyes de la física, pues es un poco en plan, ¿sabes? Es decir, la base de acción y reacción es una ley física. Toda acción tiene una reacción. Si tú borras el principio de todos los sucesos y borras su participación en todos ellos, piensas que sea un ser básicamente carente de información a nivel existencial, lo borras, por huevos. ¿Me explico? O bueno, tendría que haber tenido al menos una historia. Si suponemos que el mundo se corrige a sí mismo, tendría que haberse él mismo reconstruido una historia particular. Pero entonces se tiene que haber reseteado sus características, se tiene que haber reseteado, bueno, su elemento se resetea para... Se resetea, pero en fin. Se tiene que haber reseteado todas sus características, sus recuerdos, su vida, y no se tiene que haber quedado como un alma en pena, me explico, ¿no? You look troubled. Is there something you need to tell me? Traveler? Hey, what's wrong? You look so upset. Que sí, por Dios. That's quite a story. So, this puppet known as the Balladeer erased himself from Irminsul, hoping that he could change the... But how was he even... As the Traveler said, he very nearly became Sumeru's deity. Admittedly, I remember it a little differently. I don't recall... Nevertheless, it does make sense. If someone were to successfully erase themselves from Irminsul, the world would change to reflect the new reality. So, si el mundo refleja una nueva puta realidad, porque coño él sigue con vida. Y que, a ver, no es por ser puñeta de verdad, pero si algo se fue a la ley de la física, haz que al menos tenga algún sentido. Porque literalmente has borrado una acción-reacción que en ningún momento se ve alterado en ninguno de los sucesos. ¿Cómo coño funciona eso, tío? Dices magia. Joder, pues menuda magia. Me cago en la puta. La magia más inútil de la historia, no me jodas. Puede borrarlo, cambiarlo todo, pero la existencia del mismo pavo que ha hecho toda la puta relación no puede cambiarlo, porque no puede. Venga, no me jodas. Es una magia inútil, tío. Yes. Theoretically speaking, the Traveler comes from a world beyond to that. That's why there's no information about him in Irminsul. And it also... So if there's anyone in the world capable of retaining memories... Paimon's having a hard time understanding this Balladeer guy's motivation. I can only make inferences based on the information we've been given. As for what kind of person he was, only you remember that. Es edgy, es simplemente un adolescente con hormonas, ya está, o bueno, restos cibernéticos raros. Something else worrying you? Something that you can't share? It couldn't change the fate of the ones who had died, right? Once the Balladeer realized he hadn't been betrayed after all,
It must have completely changed his view of the people of Tatarasuna. Now he saw them as friends again. He couldn't keep hating humans after that. And if he thought there was a chance he could save his old friends, it would be hard not to try. The story makes sense, every part of it. The balladeer tried to achieve godhood with the doctor's help. He was unsuccessful, but retained the power to connect with Irminson. That power then enabled him to change what was recorded in Irminson and erase himself. Yeah, it does make sense, but it still ended in tragedy for his friends. It just feels so hopeless. He gave everything to do this, but it seems like... ¿Contra qué luchaba? Ah, ¿contra qué luchaba? Yo lo he leído mal. Please wait a moment. Esto es un I want to check tío, something. No sé. Es que esto lo grabaré. Esto sería un directo entero, tío. Literalmente. Found it. This should be the one. Toma quilombo. Droga, bien, dame It droga. turns out that I have a strange way of confirming everything he has told us. What is it? A record from a personal collection. It was tucked away in a corner. You should take a look. Is this a fairy tale? Who wrote it? I authored this record myself. ¿Me ha picado un mosquito? Sí, me ha picado un mosquito. Huh? You wrote a fairy tale that somehow has something to... When combined with the traveler's narrative, it's clear that this story is an allegory. Everything in it is a symbol for something else. Hold on. So this record survived from the... Yes. Any information about the balladeer or the Kabuki Mono and other records will have been changed. O sea, que lo cambie, pero no todo. Venga, hombre, no me jodas. It was left intact. Changing the information in Irminsul changes to ¿Y por qué coño no haces eso directamente con la conciencia de Scaramouch, hija? Venga, hombre, no me jodas. Quiero decir, o sea, ¿por qué coño no haces eso directamente con la conciencia de Scaramouch? ¿No puedes toquetearle mierdas en el cerebro para que no pueda ser borrado? Venga, hombre, no me jodas. O sea que entiendo yo que si Nagila quisiera podría devolverle los recuerdos a Raiden. Por su huevo moreno, quiero decir, podría tocar a Ether, tocar a esto y hacerle traspaso de recuerdos y tomar por culo, no lo han suelto. Bueno, evidentemente tendré que hacerlo cuando la persona tenga, que tampoco es necesario, pero me explico, ¿no? But Irminsul can't change information that was well hidden in advance. I get That's incredible! And sending the traveler into Irminsul with the balladeer must have been a further precaution. I knew he'd remember everything. This story is abstract enough that it still resonates with the present, but if we connect all the different pieces together, reconozco que Sumeru es el episodio en el que más tiempo hemos comido con una loli. Y el que curiosamente menos lolis tiene. Solo tenemos a Nagila y ya. Es la única loli que está en todo Sumeru, que yo sepa. Sí, creo que sí, ¿no? Es la única loli de Sumeru, creo. There was once a lone monster draped in fox fur. Porros. The monster found the family once in a while. The monster would take off its fox fur at night and look. But the monster soon found solace when another came to live among the foxes who was not their kin. A kitten, carved from the wood of a white tree who had been abandoned by the humans. The kitten too wished to become a fox, but its tail was too slender and it could not grow a coat of richly colored fur. Yet when the other foxes saw this,
They spoke words of comfort to the kitten. Even without a tail and fur like ours. Furious at this happy resolution, the monster lit a fire on the mountain. The terrified animals panicked as the fire spread. The only way to extinguish the flames was to make a sacrifice. The gray fox stood up and addressed the monster. Joder, qué turbio, ¿no, It hija? said, "You are the cleverest Están among us. mordiendo una puta liada Surely esto. you can ¿Qué help us find a way mierda? to solve this." ¿Por qué coño este dibujo de aquí parece que está mordiendo esto? No sé, cosa que voy a ver. The monster smiled, led the fox toward the fire, and murdered it. The gray Ah, fox's heart claro, was no turned puede into volver a al beautiful recuerdo. Lo que drop hizo of fue water, hacer una alegoría a... spotless, No and puede volver pure. al recuerdo. Sí, bueno, seguro que sí que podría, ¿no? Que encima me pone a la mente y me parece el estilo que debería poder en principio. The monster gave the heart of water to the kitten, telling him, "The foxes have decided. You are the one who must be sacrificed." The Me fire partir was la cabeza. extinguished, but No, the kitten baby. lived. Perdón. The two promised they would Cocaína spend their manía. whole lives together, but the little bird did not have long left to live. It passed away soon after. After burying the bird, the kitten left the mountain for good. Never again would it cherish a single creature, nor a single blade of grass that stood on that mountain. Vale, sí, eso es una alegoría a la historia de Scaramouch. Además, el gatito es Scaramouch. ¿Te dais cuenta? El colgante y todo el quilombo. How it wished to swallow the moon and devour the moonlight. If the world could only return to darkness, I will become the new Joder, el moon, gato es como the tu answer Goku, to ¿o qué? everything. Then, no one will know that there were once birds, foxes, and cats in this world. And no one can know that they were different. Qué turbio todo y qué edgy, por Dios. We solved it! I remember now. This is not just the balladeer story. It is his very own memories. I made a backup so that it would be to become a god. Pero en realidad He es was literalmente experimented el on puto and Sherlock Holmes en plan modified juego countless ajedrez ahí en times. plan It manipulándolo was brutal todo, torture, guardando and the only cosas. reason he was El able to típico survive is detective that es he una was a película que puppet. tiene que abre un muro y tiene ahí cinta de disco con pistas del caso X súper complicado y es como lo he desvelado, Watson. ¿Sabes? This memory was extracted from him by the scholars. Creating a deity was just the first step. Some of them wanted to be able to control. Bueno, podemos I dejarlo ya buried de it deep inside one of my chorras own dreams. y It's pasar a la Hard to acción believe that o this qué. person Mato a Paimon Scaramouche, has no no lo memory mato, of ¿qué him at hago? all. He completely vanished like a puff of smoke. Espérate, no, ahora sí que lo movió porque no... The balladeer agreed to help me look for information about the Descenders, and although he was unsuccessful, he still helped you. Before he vanished, he Voy a pasar un confirmed an poquito largo important... esto ya porque We ya es still demasiado, don't know tío. how Son the change casi to una Merlin hora seal will por affect the... esto. It sounds like Paimon wouldn't like this. This is Tengo why ganas de wisdom morirme, alone. de So verdad, the hermano. answer is not... When you give someone the truth, you give them to others looking on. This may seem like a pointless endeavor, but for him, the chance to act, never forget No, that si me even llama when ya. we Lo que walk pasa es beneath que dark se clouds enfada. along Si a no road hago filled lo que with suffering, the light of no wisdom hago is lo que me always pide. there, Eso guiding sí, us es la toward a better construcción de la frase. destination. No hago lo que él me pide. Sí, claro. Os juro que estoy disléxico. Me And cago that en is what todo, you've hermano. been doing all along. Por favor, ya, Najida, ya, de verdad. Good idea. Najida, que... Why Vale, don't es we que take him juro out por for a algún walk to motivo que clear había his head? pensado haber visto letras japonesas aquí. Y no, que son florecillas. Pero es que pensaba haber visto letras japonesas por algún motivo, no sé por qué. Y dije, coño, ¿son letras japonesas? Y no, claro, me parecía lógico porque, coño, quiero decir, son letras japonesas en una magia árabe, supongo, sumeria. Pues dije, bueno, pues no tiene mucho sentido. Pero bueno, supongo que me he equivocado yo y mis quilombos particulares. You got it. Come on, traveler. You need to Come on, get out of the traveler. head for a while. You'll feel much better after taking a walk.
Y ahora es cuando nos encontramos seguramente con el scaramouch. Por favor, un logro, dámelo todo. Dame todas las protogemas. Quiero más. En fin, ¿cuántas tengo ya? Hablando de protogemas. Dame un segundo. Tengo 51 estas, que son las que... Pero tengo 200, tengo para 3, que evidentemente no voy a gastar ahora por motivos más que evidentes. Pero, y luego tengo 4, o sea que casi tenemos para 6 deseos, más o menos, para la primera, para el banner que viene. Vamos a tirar por Eula, porque yo puedo tirar por Eula. Porque soy antisistema, yo rompo las reglas, hijos de puta. Y porque es mi personaje, es una de mis waifus favoritas, con lo cual también es normal que tire por ella. Pero bueno, bajando esto de lado, vamos a continuar con la misión, por favor. Me quiero ya, tío, literalmente. No es que me quiera ir porque no quiera grabar, es que me grabar me encanta. El problema es que es una misión estúpida. Hemos hecho todo. Lo único que hemos hecho ha sido texto. Y llevamos 1 hora y algo de grabación. Bueno, casi hora y media. Sí, prácticamente. Salto de fe. Ahí venga, entonces sí parece. Y no hay daño de caída. Es mejor caer con la la caída de la habilidad porque no tiene daño de caída de ningún tipo. Y puedes caer desde muy alto, literalmente. ¿Qué puede hacer? A ver. Ah, pues sí que tiene daño de caída. Tiene daño de caída. Me había fumado un porro yo solo. Pensaba que no tiene daño de caída. Nada, qué pena. Pero creo que tiene menos, ¿verdad? Que el ataque extendido. Podemos calcularlo luego si queréis. O en otro vídeo, no sé. A ver, Master Kilom. Lo bueno es básicamente hacer el ataque extendido cuando estás cerca del suelo en vez de hacerlo, porque así te rotes casi todo el daño de caída, que podría ser tenido en principio. A ver, hijo de mi vida, ¿por dónde coño se va el sitio que lo parezco este? Imagino, digo yo, sí, exacto. Y vamos al almacén este que está dentro del puto árbol, literal. Que me encanta, ¿con qué coño han hecho la luz de las farolas? ¿Aquí me lo explico? Y aquí estamos dando un paseito, gente. Paseo de chill, brother. ¿Qué comemos primero? Pues pensar en algo que no sé comer. ¿Te puedes callar? Está hablando, sin voz, pero está hablando. Adrián se está empezando a convertir en edgy, gente, está empezando a ir por su propio camino. El hijo de puta, se está empezando a poner edgy el puto. Se va a convertir en el emo vengador que asesinará al abismo. Excuse me, boss. There seems to be a small Anda, problem with mira, the hijo last de bill. puta. Look, Qué buenas, here. puto. Te voy a poner a bajear. Por lo que me hiciste, pedazo de puta, te voy a meter 5 bucheas en el pecho y vas a flipar. ¿Qué mes ya tiene la visión? Creo que no es el caso. Creo que no tiene la visión todavía. Scaramouch here. Hey, wait! Hmm? You mean me? No, not you. That kid. Didn't you see? Little rascal grabbed my last 2 fresh Sunsettias and ran off. Look, if you're gonna help out here, you can't keep spacing out, okay? What is it? The work's too boring for you? Or has the big city got too many distractions? I wasn't paying close enough attention. Sorry, boss. I think you're right.
Maybe it's the city. It's so exciting. It can be hard to focus. Who's that guy? You know him or something? He's who? You're a strange one, kiddo. You say you don't want any money for helping out here, and then when I actually give you some work to do, you keep letting yourself get distracted. I don't want to take advantage, so I'm happy to pay you what I'd pay anyone else. But if you keep acting like this, pretty soon I won't be able to afford to. No, please. I mean it. You don't need to pay me anything. I'm just so thankful you agreed to You're welcome, I guess. But I got bigger things to worry about. Look, we're all out of Si scaramouch no es la and I promised the lady de down la the street gente. I'd deliver a Perfecto, fruit gente, bowl this perfecto. evening. Te falta ego, Scaramouch, te falta ego. Te falta ego, hijo de puta. Tienes que ver Blue Lock, hijo de puta, te falta ego. Si tú quieres ser la estrella, te falta más ego. Todos son marionetas y yo te tiré. Leave it to me. I'll find some No more. es la marioneta, es el Just a titiritero, moment. hijo de puta. I'll be right Eso back. como Reinito, sí. Te sirve y dice, oh, sí, ¿no? El loco este, el que estaba esquizofrénico perdido. Él siempre estaba, me desmayo. Perdón, es que me acuerdo de los Reinito, sí, I'm gonna level with you, kiddo. pelos, ese griego I've tapado. never met a worker who said Es they mío, didn't sí, want a estoy muy wage bueno, o before. sea. And at first, you don't want money. You don't take days off. And in your free time, all I see you do is wander around, taking in the sights. Are you a drifter or something? That's right, I am. We can talk more about that later. Bueno, es que es la puta de todo el mundo, ya First, está, no hay let más me get those importancia. fruits. Hey, what do we do now? Okay, stay out of sight. Don't let him see. Vamos a hacer el Metal Gear Solid Universidad de Beat. ¿Para dónde había que ir? Es para el otro lado, ¿para dónde había que ir? O sea, la tienda... ¿Dónde está la tienda? Yo la he visto hace un rato. O sea, la tienda existe, tiene que existir. ¿Para dónde coño ha ido el hijo de...? Ah, bueno, me dediqué a ver antes. Pensaba que había que seguirle en plan seguirle, ¿verdad? No había que seguirle en plan ahora que hay por aquí. Quilombo, momento. Agüita. Mira, soy ya tan alto que no hace falta. ¡Anda, aquí hay un cofre! ¡Hostia! ¡Qué bueno! Dame droga. Nada, dos protos. Perfecto. Me voy a subir, hijo. Voy con... Cazuja. Tengo que volver a mirarlo. Porque me sirve para volar. Y para... Yeah, this'll do. Even though you say he's the balladeer, all right. This should be enough. Guess I should wash them before I take them back. Huh? You two over there. Is there something I can help you? You've been following me all the way from the city. I'd have to be blind not to notice. Have we met before? No, we haven't met. But you know, I have no recollection. Are you absolutely sure? Sorry, but I just can't take your word for it. I guess you do know me after all. That is not something I share with a lot of people. Look, I'm just a wanderer. Seeing as you've gone through all this trouble to track me down, I'm sure whatever it is must be important. Entonces, aquí vale la pregunta. Si es una marioneta, ¿quién lo ha creado? ¿O cómo funciona? ¿Me explico? O sea, ¿entendéis por dónde voy? Si se borra la reacción, ¿por qué coño But please let me deliver these goods to my boss first. Are you really working for that guy?
He said you don't want any more for it. Is that... Yes, I ran into him out in the wilderness during a storm, and he let me take shelter in his cart. In return, I said I'd be his helper for a while. That's oddly nice of you. Let me take these back. Then I'll come with you, okay? Let's return to the city. Ok, vamos a hacer quilombo, gente. Me preguntan, ¿tengo que pasar 2 veces el boss de...? Porque a lo mejor ahora yo voy muy de relax, ay Dios mío, que no me dan nada gastos especiales de la película y ahora de golpe me tengo que pasar el boss, ¿verdad? Sería un poco toca huevos, porque sería, no, estás relajado hasta que te tienes que pasar el boss, hijo de puta. Es un poco... Velocite. El señor putos. Ah, no, mira, si estaba por aquí. Madre mía, qué culpas. Ah, mira, si yo estaba sentado justo ahí, ¿no? ¿O dónde digo que estaba sentado yo? Estaba sentado en otro yo que sé. Here you go, boss. Oh, you really went and picked some more. Something's come up, and they need to borrow me. Sorry, boss. I'm afraid I'll be away. I was just about to pay you anyway. Go wherever you want, kid. What? I get it, okay? You just wanted to help me out, to thank me for giving you shelter from the rain that day. Even then, I don't understand why you're so... But look, it was pouring down, and there you were, sauntering along without a care in the world. Like you had nowhere to be, and didn't even care that it was raining. Imagine you were me for a second. It's a little weird, right? Why is this guy traveling during a rainstorm if he's not trying to get somewhere? And why is he taking a shortcut through the open country if he's not even in a hurry? But anyway, taking you in didn't put me out even slightly. You don't owe me a thing for it. Certainly not all this. Your time is valuable. But I don't... No. Then I suppose this is where we say goodbye. Thank you again for taking me into the city. Don't mention it, kiddo. I've run into all kinds of... Thank you. Ay, qué amable. Thanks for waiting for me. Esta misión se está haciendo excesivamente larga, tío. Excesivamente larga por no haber hecho nada. Es decir, en cuanto a pelea no ha habido una mierda. Y me encanta la gente que dice, no, estoy enseñando para un juego como un sistema de pelea. O el sistema de pelea cuyo 90 o bueno, 90 tampoco, no como porro. Pero 40 o 30% de las misiones secundarias no tienen nada de pelea. Son de hacer el puto subnormal y misiones legendarias que de golpe tampoco tienes que pelear una mierda. Hay misiones legendarias donde no dices que es un dominio, haces no sé qué, haces no sé cuándo. En la legendaria por ejemplo tampoco. Pero en esta no hemos hecho nada. Llevamos una hora de misión y no ha habido nada. Es decir, todo puto texto. Y no significa que sea completamente malo. Pero joder, hermano, había maneras mejores. No me jodas. ¿Dónde estoy estudiando? ¿No era por aquí? ¿Dónde estoy estudiando? Me sale completo. Espérate. Que tengo claro, tengo que ir con ruca de bata, es normal. Tienes que ir con ruca de bata, son plagaitas de mierda. Aquí, métete aquí lo multidimensional y bueno, pues salir por aquí. Perfecto. Me he ido justo para la parte más baja del árbol. Yo os digo que si había una ciudad en la que te puedes perder un suelo es en esta. No por nada, no porque son muy grandes, sino porque es puñeteramente un jodido árbol metido dentro, una ciudad metida dentro de un árbol. Esa es la única ciudad me puedo decir con certeza que me he perdido. ¿Qué le va a hacer un quilombo de misión para devolver los recuerdos o qué? What's wrong? Huh? Hello. I do apologize for the sudden intrusion. We found this guy in the street, but he doesn't seem to remember anything. So, yeah, quite ¿Por qué pones Reina Bien Locosana? ¿Por qué no pones la gira say ya that y se you acaba were el trekking problema? across to that to train yourself. Many other Inazumans who describe themselves in this way call themselves Shugenja. Why do you refer to yourself as a wanderer?
Shugenya. ¿Shugenya? Me suena el nombre. Well, it seems more relevant in my Trotamundos case. porque trotamundos. To me, it sounds like a plant with no roots. But these two claim that they know me, and that I have a hidden past unknown even to myself. I wouldn't call it the past, but rather, I don't like to rely on using terms like this often, but in your case, it seems that it ought to be called, Oh, like a past life or something? yes, something far more distant than the past. So far... Okay, I have to ask. What was I like? Bueno, describámoslo como un puto psicópata de mierda. Okay. Perdona. I see. You want to tell me, but you can't bring yourselves to say it. Looks like I didn't have the most wonderful existence in my previous incarnation. If it's that difficult to talk about, I have no doubt it will be just as difficult, but I'll be able to handle Pues no mucho, la verdad, para qué mentir. Please, tell me the truth. Is truth something you care a lot about? Yes. Then I'll be Yes. straight with you. Yeah, In bro. your previous incarnation, you did many things that would be considered evil. You nearly died because of what other people did, and many died because of you. As a non-human being, you hated gods and humans alike. You drifted from place to place, never able to settle, even where you found status and identity. You adamantly believed that you were missing a heart. Actions rooted in persistence sometimes bear bitter fruit. Sometimes you have to let parts of yourself Enraizadas, una go. palabra que suele utilizar la reina de, bueno, la conte dentro. Enraizadas, lo pilla. Frutos frutos amargos, I gave everything I had, but it barely changed history at all. In terms of the outcome alone, that's true. I don't think I can judge everything I've heard purely in terms of right and wrong. Each choice a person makes belongs to a specific place and time, a chain of cause and effect, a cycle of karma and consequence. That is Joder, qué poético se ha vuelto el hombre de golpe. right? La It's how the madre sick que lo must be parió. wrong. Es prácticamente And es como yet, yo. dichotomies like this are not No, enough yo to también explain tengo the world in all of its complexity. Lo mostraré en primicia. Mira, que me conozca sabe que tengo un lado un poquito poético a veces. Un poquito porrístico, como dirían algunos también. It seems like my previous incarnation wasn't the most likable individual. We're not trying to hurt your feelings or anything, but yeah, we weren't your biggest fans. If we were enemies, why are you trying to help me find the truth? This is so frustrating! This guy's supposed to be our arch enemy, but now he's just some random stranger we met on the street! He's got so many Sí, to answer for, lo but quiere ver we así, can't make him pues talk sí. because he doesn't remember anything! Lesser Lord Kusanali, as the god of wisdom, I trust that everything you told me... Yes, it's all true. I can even show you the memories themselves, if you're willing. Please, I want to see them for myself. Even though it will cause Ahora you viene el quilombo, present gente. self... Ahora viene el quilombo. Just a Momento puppet. quilombo. Por favor. With no heart and no name. There is nothing in this world for me to cling to fill the void within me. Very well. As you wish. Momento drogodependencia. Y mano de la cocaína. Wait, shouldn't we go with him? Don't worry. Whatever danger I... Traveler, could I ask you to supervise him on my behalf? Oh, good point. Pero momento droga, gente. Momento de droga. Vamos. Thank you. Now... Perdón. ¿Cinemática? Vale, o sea que... Espérate, a ver. Vale. Ah, que es un dominio, vale. ¡Gracias! ¡Thank you! ¡Thank you! Voy a
para poder demostrar todo my power. Total my power. Perdón, mis drogas particulares. A ver, escaramucia. Que te tengo, por cierto, pillado, que podrías estar, que estás en mi equipo, tú. En Call of Duty, y algún día estarás como un DPS. Sounds like an immersive You don't need to do this for me. We never give up halfway. Well, we had to. All right. Wanderer. Is that because Estás sonriendo, this is está. kind of like his birth? You... I hear a footstep. This place is huge. I can't believe... No, there's no way. Ah, que es un Look at dominio this donde hay texto. exquisite Guay. construction. There's someone passed out on the ground. You're awake. What happened? How'd you get stuck here? Are you... Huh. Not a scratch. And these fine clothes. This man is Katsuragi, deputy to Torichiyo's adopted son, Mikoshi Nagamasa. He found the balladeer in Shake Pavilion and took him back to Tatarasuna. And the rest is history. Well, in the original version of events, Katsuragi was ultimate. Let me get you out of here. Our people are nearby. Hang in there. During the Tatarasuna incident, Miwa was murdered by the doctor, disguised as a mechanic. The balladeer, then known as the Kabukimono, disappeared not long after. As the second in command at Tatarasuna, responsibility for what had happened fell to Esto que lo puedo Nagamasa. decirle ya es muy complicado entenderlo para mí. ¿Quieres But niña? Katsuragi had sworn lifelong loyalty to Nagamasa after the latter had once saved Ya his con tanto life. nombre ya es para At suicidarse. Katsuragi's insistence. Katsuragi A ver, seems like he was a está, good a ver, hay guy. enemigos, hay algo. Me tengo He que... looks like a warrior, but he has a kind face. Me voy por aquí, imagino. Why couldn't he live a long and happy life? ¿Qué coño voy? Ah, bueno. Que hay una mujer. Momento, ninja. ¿Enemigos o qué? ¿Patulis? Nagamasa, Esto es un I dojo, found ¿no? this Para young pelear. guy in a cave sealed off by a landslide. He doesn't remember his name. Gente con escaleras. Well, we need to Por aquí hay call you más something. mondongo. Y por aquí no hay más Workers mondongo. call Espérate, por you aquí puede haber the cofres. Kabukimono. Por aquí puede haber It's fine with me. cofres. Y los quiero. Un Katsuragi, poquito de report to protogemas que no me Tell veo him todo. we have someone new joining us. Espérate, estoy yendo muy rápido. Vale, por aquí no hay nada. Por aquí tampoco. En principio no. Simplemente era una rampita. Un momento, vientos. Más... Esto es electro, ¿esto qué pasa? ¿Reacciona de alguna manera? No se rompe. Me está haciendo daño ya. Pues nada, esto no suena nada, imagino. Curados, ok, vale, pues por abajo ya está. Eso era una trampa de lejos. Menudo peligro, madre mía, no me hace ni mierda, pero bueno, no quiero hablar. Hostia, portal dimensional, portal cocainómano. Huh? What are we doing No back sé si here? pero Whoa, this is where... I was abandoned, like you. I lived here for a while at first, but there's nothing for us here. We can't stay. Okay. I heard my mom and dad used to make swords, but the factory manager died. And then my dad got sick. He kept coughing all the time, just like me. And Mom started coughing too. But you can't. You promised me. Look, we're family now. We're gonna be This child didn't have a name. Or rather, the balladeer didn't know what to call him. His father died before he could name him. After his mother died, the child stayed in their straw hut alone. Some of the neighbors helped to raise him. After leaving Tatarasuna, the balladeer ran into this child who didn't have a name, just like him. They made a promise to live together. What happened to the child then? He died from his illness while he was still very young. The balladeer came home one day and found that he had stopped breathing. oh, Dios mío, ¿qué? What's wrong? Say something! You promised me we could be family! You're no different from Miwa and all the other...
The voices have gone. It looks like the memory. Let's keep going. Let's keep going. ¿Quién me ha salido? Por ahí le gustan las reflejos. Otro portal, pero entonces aquí lo que se despelea no hay mucho, ¿no? O sea, hay trampitas de mierda y poco más. You do realize you're blocking my path. Yo sí, Fatui, venga, va. Vamos a pasito en la cabeza. Bien. Anímate. Me deja tirar la ulti. Are you trying to win me over? Fated rebellion has begun. Why not take your place at the banquet and join yourself? Otro hielito por aquí, otro hielito. Vale, aquí tiramos ulti. Tiramos con Mouta. Bajamos con derretido y lo matamos. Otro más, venga, más para el piso. Vale, que mata primero a ese que se lo para afuera. Todos congeladitos, bien bonitos. Mira, me quedo sin Navidad. I see through you. That all you got? Quiero la habilidad, hijo. No me mete la hostia. ¿Cómo puedo hacer la hostia? Cuidado, que me está haciendo bucaque. I see through you. You can't run. Well, neither can I. Don't be a killjoy. We've only just begun. One with nature. Uno muerto, vale, tenemos ulti. Es un poquito complicado este, porque es un poquito colocamos lo que tengo que hacerlo todo. You can't run. Well, neither can I. Don't be a killjoy. We've only just begun. Y muerto. Miscalculated. El derretido. Laboratorio, cierto. Me acuerdo de esta zona. This place is dark. Aquí es una fábrica de Paimon knows líquidos, ¿no? this place. It's the delusion factory in Inazuma. In the original version of events, the traveler once encountered the balladeer here. Such a creepy atmosphere, and so familiar. Sí, un poquito edgy todo. 2 horitas aproximadamente de grabación, tócate los cojones. Well, my fair lady. Is this rundown factory and these incompetent fools all for me? Wow. You shouldn't have. Huh. What do you have to gain from belittling your subordinates? You might not want to admit it, but you are a part of this plan. Perhaps you find fighting in the abyss to be a more meaningful use of your time? Oh, but of course, even this pales in comparison to being experimented on by the doctor. What a sharp tongue you have. Funny how negotiating never seems to be your strong suit. For the task ahead, I suggest you keep your true feelings to yourself. Save your breath. I know what I have to do. I'm sure you think so, but I still think you need to hear it. Don't start thinking you're invincible, and don't let your emotions get in the way. Surely you're not worried about me. I just can't have you getting in my way. You and Child never fail to find ways to complicate things. I'm merely lighting a little fire in
salvation. But you, being tossed out like trash, must make you want to destroy it completely. Do you remember the last time you were here? That was a lot of swordsmiths you killed. I'm sure the descendants of the Raiden Gokaden are still Look at you. Oh, don't get so sentimental. Now, give that poor little tongue of yours a rest and stop pretending like you're above every... By then, see you at the victory feast. Poor little tongue? She's playing with fire talking to me like that. Forget it. Someone might find me here any minute now. I should prepare to give them a warm welcome. The plot does not end here. There is more of this story to come. Wonder. Yes. Please don't look. Why are you staring at me in silence? Nice to express yourself. I'm under no obligation to be nice to you. Besides, I thought nothing mattered to you except results and your own interests. Isn't that right, witch? Muddle-headed puppet. You're only number 6 because you can take more abuse than other humans. Do you really count that as an asset? You're about as much fun to be around as a raging inferno. But before we murder each other, it'd be best if we finish our duties. Joder, se tenía que escapar de la vida justo ahora. Que digo la ulti. Todo, gélate por puta. Mirror images to space. Into the wind. To frostbite. Está muerta una, ahora vendrán más. Joder, tienen que venir estos huevos estos. Ready, steady, go! Prepare yourself. One with nature. Adentro, Toma ulti. Espérate que te bajo un poquito más rápido. Espérate un poquito, espérate un poquito, espérate un poquito. Tiro ulti. Meto con Lumio. Madre mía, estoy mamadísima. Dios mío. Cómete mis poderes, espérate. Muérete. Uno muerto. No me escudo. Que si no tienes nada, hija, no tienes poder, otra vez, soy súper poderoso, soy Cristo Superstar. No quiero hacer eso, pero me viene esto, Ataco con ulti y es cara, digo, trata de... ¡Joder! ¡A todos! Bajamos bastante ya. No, son números 83, he entendido que no le bajamos tanta vida. The merrier. Venga, muerto. Tocitos. Y sin demasiado problema que digamos. Creo que quizás debería meter a Beidou a otro personaje, tío. El de esto con Beidou creo que hacía más daño, pero es que la rotación era más complicada. Creo que lo voy a poner con Beidou, o al menos voy a intentar trabajar en Beidou ahora cuando termine la misión y todo esto, porque me va a venir bien. Una Beidou equipada bien, con recarga, con su asesinato de Katsuragi y todo esto. Considering that Amorta's sage, Nafis, refused to join this project, I'll take part in the experiment in his place. Welcome. I look And forward totally. to a fruitful collaboration.
When do we start? You seem impatient. You should know that becoming a god is far... The biological transformation is a lengthy process. As such, I too would recommend that we commence as soon as possible. In the event that a successful connection is established, his body will become permanently bound to the... Nothing worse than... Pero que pretendía convertirlo en un dios biológico, no se supone, entonces para que le dieron un mecha. You were the most resilient test subject I ever came across. Thanks to you, I was able to garner a Alas, after that, you were under orders to remain in the abyss. We barely saw each other, and it became difficult to further refine the knowledge I had gained. That was gracefully worded. Ever wonder what they'd think if they knew that nothing matters to you, apart from your crazy experiments? I suggest you speak to me in a more respectful tone, scaramouch. The mere fact of your utility does not make you That person gives off a very sinister energy. It's normal for him to give you the creeps. He scares the bejeebers out of Paimon. Let's move on. Este hay que matarlo algún día. Hay que apuntarlo en la lista de hijos de puta que hay que matar. Por favor, podemos terminar con esto ya. Me pregunto si me tendré que andar viejo luego. Si esto ya es cinemática, por favor. Creo que sí, creo que es cinemática. You're a god. ¡No! Do you think I'm ¡Puta evil? madre! If you accept that he is... In your eyes, are there any differences between humans and... Do you think there are any differences between your present self and your previous and future incarnations? If not, then what are the differences between humans and Whoever has tasted the joys and sorrows of life in the human realm is human. Whoever has loved and lost, cried with grief, howled with rage at the tragedy of death that eclipses the miracle of life, they are human. I've seen enough of my past. If possible, I'd like to reclaim the sins that are mine to bear. No matter the consequences, I won't run from blame or punishment. Whatever I am due, can you return my memories to me? Huh? But won't that mean you'll lose your current identity? I've always believed that human lives follow a set of rules, with each person being a collection of past experiences. ¡Qué poético es este hombre! Ahora de golpe se ha vuelto súper poético el cabrón. La madre que la parió. As a puppet living in a human world, my life is subject to the same rules. Regaining your memories means reverting completely to your previous incarnation. All the emotions... Are you sure you want to do this? I've lived with the void in my chest. Una pregunta, ¿por qué yo no fusiono las dos My veces y ya creator está? didn't need me. Eso no es posible, ¿no? And ever since I awoke, I've just drifted from... But then I met you. And I finally realized that reclaiming my missing sins might be my one opportunity. I've always felt I have an innate tendency to yearn for something more, in a way that goes deeper than for most people. So I beg you, grant me this opportunity to gain a purpose, to change my destiny. Very well. Since your mind is made up, I will return to Y le da el condumio, le va a meter droga, venga, esnífatela. Drogodependencia. You have made your decision. Toma, momento cinemática. Now, take this. Set him free? A puppet? What's he doing here? You're a human as far as I'm concerned. Everyone's here. Wonderful. What a fine blade. Nagamasa will be thrilled.
This is my... Is he alright? Ese es el nuevo joven. Are you done yet? All worthless dross will be purged. That's why this won't be the end. No, es verdad, gente, no he vuelto a la vez. El poder del viento ha renacido. Balladeer? Die. Espera contra vos, gente. ¿Se viene? ¡Vamos, Amarcito, que es un hijo de puta! Feeble human! Digamos un poca vida, bueno, normalmente es un personaje catalizador, es normal que quite poca vida. At my command, you shall fall! No, scaramouch, pierde. Dame un segundito, voy a hacer un toquiteo rapidito. Comida, que tengo comida por aquí de... Es que si me dejamos a mi personaje es más sencillo, tío. Puto juego. Ya no puedes dejar a mis personajes. Ya, debajo mío, debajo Dumio, gente. Debajo Dumio. Feeble human! Swallow fury! Quita vida, como sea, arriba. Toma, eso sí que quita, hijo de puta. Y cabrón, o sea, la hostia, My endless cycle begins! Claro, que me están metiendo con la mierda. No va a volar, no para mí. Aquí se terminó. Me cago, ¿por qué coño no tienes inventario en el escape, hijo de puta? Puto juego de mierda, tío. La madre que parió el juego, de verdad. Significant past! Se muere, ok, primer try supongo, ahora viene el grande y más. Pues directamente. Imbecile! Get out of my sight. It disappeared. What did you expect? I'd never lose to that. Ah, se volvió menos edgy, bien, se volvió confiable, tuvo el ego, gente. ¡Bien! Se volvió menos puto el hombre, gracias a ti. Aunque es cierto que la Eder modo ultra instinto ha ayudado un poquito. Quiero decir, ahora que Eder pueda literalmente dominar los cortes en plan Shogun Raiden ahí, y cortar el puto hielo con una facilidad inmensa, pues quizás ayuda. Solo como dato, pues puede ayudar, puede que no ayude una mierda, pero puede ayudar también. Sorry. I'm harsh on myself and everyone else. But don't worry. Thanks to you, even if I didn't change a thing, at least I now know that... The memory recovery seems to have been a success. Tú te vienes conmigo, ¿eh? Tú y yo vamos a terminar relacionándonos medianamente bien. Ya te lo digo yo.
Puede que nos sigamos odiando porque somos edgys reformados, pero Come on. creo que cabe nos llevaremos. Let's continue this outside. Somos como hermanos de... Hermanos medio tontos. Tóxico, ¿no? Me callo ya. ¿El cofre? ¿No hay cofre? ¿No hay cofre? No hay cofre. Me ha dado contundido directamente. Yo no veo cofre. Yo no veo cofre. ¿Está el cofre? Creo que no. ¿Y se completa ya? Bueno, esto ya me lo paso, ya estoy entre los huevos. It's fine. But I was just thinking, I should probably change it. Se me olvidaba, After learning about everything the doctor did, there's no way I can carry on using a name connected to him. I'm not planning on returning to the Fatui, and they wouldn't take me back anyway. Recent events will have affected a lot of people, and they might not even remember who the sixth is. So, you're quitting the Fatui for good? It's like you said, Lesser Lord Kusanali. Everything may look futile, but it wasn't completely meaningless. At least I made a lot of people forget about it. But that doesn't mean your own past has disappeared. Of course. Es que hay ciertos planos del juego que no los entiendo. Que hay planos donde se ve todo el culo de los personajes y da igual que personajes sean y no te And your main goal, for which you gave up creo que lo hacen everything sin you querer. had, Pero no entiendo you por weren't qué able no to controlan achieve eso. it. Pero con I lo hope you can see in that changing the world, changing the past, what you were looking for is complete annihilation. But this is just a fantasy. Even if the Balladeer is Joder, removed los from momentos existence, porros donde la gente the empieza a world cambiar de will not ropa heed y your todo esto will. me parecen tan porrísticos. Y una pregunta, solo como duda, ¿cómo coño se ha enganchado esa mierda a tu ropa? ¿Se la lleva un imán? Quiero decir, o sea, ¿se pega con magia o cómo va esto? Es decir, ¿lleva un imán o algo? No termino de entenderlo muy bien. Do you regret doing all that when you've gotten so little in return? Even if I'm completely worthless, Lesser Lord Kusanali, you purposely left that information in Irminsul, didn't you? Yes, and I took pains to make sure that you'd acquire that information naturally. Why would you go to such lengths? You trying to win me over too? In all honesty, your past experiences have made you a useful asset to Sumeru and to me. Winning you over was indeed a part of... But before you Claramente no tenía tan planeado, soy una niña de 500 años, pero para If all I wanted to do was use you, then I'd be no different from the doctor. Very clever. I guess you could say that's one of my virtues. Utility to others is what gives me worth. So if embracing my sins is what it takes to make me useful again, so be it. Oh right, I almost forgot. You're the good guys. You're into justice and all that. Sorry if I have a slightly different perspective on things, but I don't feel like I've been duped. The wisest leaders are fated to end up with the best helpers. I can live with it. I'm glad you're able to think of it in that way. Traveler, in the future, I'll continue to search including the beginning of your twins' journey recorded in Irminsul. Okay. I will try. Traveler. After I dove into the information torrents in Irminsul, why did you go to Inazuma? So that's how you found out whose fate had changed. And, well, whatever your reasons, you did me a favor. And I'll do everything I can to pay it back. Borrowing and returning are the only real relationships between individuals. I'll balance the books one day. That's not true. A relationship between two people is not simply a ledger that can be reset to zero. I think deep down you realize this. People who show up in your life don't just evaporate like water drops and leave nothing behind. There is no such thing as balancing the books. Joder, qué poético, me cago en la puta con la poesía ahora. Some things in this world can never be brought back, and they can never be changed, which is why everything that you feel is real and lasting, and whatever is missing in you will not be made whole.
To be human is to live with imperfections. You can choose whether or not you want to be human. El típico jugador de Genshin. Perdón. But humans can't live without a heart, can they? Anyway, I gave up trying to become a human a long time ago. You understand what pain is perfectly well, even without a heart. You're just bearing your feelings. The past is set in stone, but you can keep moving on. And the longer your future lasts, the shorter your past will become, until one day, it is but a tiny fraction of your life. Sounds like you've got a future planned out for me. Everything's ended up being pretty darn complicated. Paimon doesn't even know where to start, but the most important thing now is that you need to follow Nahida. Then I guess I'll be helping you from behind the scenes from now on. Ay, qué bueno, solo quería hacerse el edgy, el hijo de puta. Why don't you choose a new name to celebrate? No, se lo pongo yo. Y ya voy anunciando el nombre, gente. Yo al principio reconozco que quería ponerle pene, quería activar mis 5 años mentales. Quería activar mis 5 años mentales y ponerle el nombre pene. Pero And I hope we don't see much of each other un nombre in the de future. verdad. ¿Por qué? Pues porque pensé que pene pues me podían banear la cuenta por hijo de puta y dije, pues acaso no le voy a ponerle pene. Entonces, se me hubiera aprendido a ponerle Shinkase, que Shinkase significa, es el kanji de Shin, que significa viento, no, el kanji de Shin que significa alma y Kase que significa viento, entonces Shinkase significa alma de viento o corazón de viento, pero también significa corazón Shin. Entonces, Shinkase significa alma de viento. Vamos a traducirlo así. Y porque él es anemo y todo esto, pues digamos que a corazón, no corazón, scaramouch, shinkase, me explico, ¿no? Pero bueno, pues eso. El alma también, shin creo que también significa corazón, bueno, dirás, ¿has pasado cuánto rato has pasado mirando eso? Pues, un ratillo. Shinkase. No, Paimon only does nicknames. If it's a serious name you're after. Shinkase. Have you got anything? Confirmar. Dame un segundito. Shin. Vale, si vamos a ponerlo, se lo veamos. Vamos a hacerlo en mayúsculas. ¿Y si ponemos Shinkase Raiden como apellido? Y digo Raiden porque es, bueno, de la familia de... Quizás ir un poco putado para él, mejor no lo voy a hacer, porque Shinkase, tiene que ir todo junto. Sigue así, Shinkase. Shinkase. Are you sure? Sí, creo que es perfecto para ti. All right, if you say so. Shinkase ha nacido, gente. El corazón de viento. Perfecto, gente. Y dirás, ha quedado justo lo contrario, exacto, pero es que antes que el baneo prefiero quedar como el... What about a nickname? Prefiero apagar mis 5 años mentales de vez en cuando para evitar gilipolleces, ¿sabes? Es como apagar los 5 años mentales, como, ¿sabes? Para no joderme a mí mismo después y terminarme jodido por que me baneen la cuenta y perder todos mis personajes, con lo cual prefiero dejar atrás mis 5 años mentales. Everyone who manipulated me and made me suffer. Como el nacimiento de un scaramouch. Shinkase, mira, lo pone ya y todo, qué guay. The doctor. Se me había ocurrido la idea de ponerle Libert, por el tema de la libertad, el viento y todo esto, pero Now that your stance has changed, I believe your future path will change accordingly. But it won't... One more thing. There are still some descendants of the Raiden Gokuden living in Inazuma. A ver, yo lo he escrito como... Sí, creo que sí. I don't plan to leave Sumeru for the time being. ¿Sabes cuándo lo has escrito mal, sabes? Inazuma, A ver, please no, yo tell lo he them that mirado y el I was the principio lo he one escrito bien. responsible for the En Raiden principio. Gokuden's downfall.
Even though the events have been erased from the world. Bueno, ya, sí, ya he visto suficiente. Quiero It's mis fine. putos deseos. Ya estoy hasta Let los them huevos, step. de verdad. Que quiero mis Alright, deseos, ya he visto goodbye, wise suficiente. deity. And you too. He's gone. What he went through today would have been like living an entire lifetime in an instant. He'll need some time to calm down. Yeah, true. But even so, after everything, so we can find Sí, out por lo what menos, people- thank you. Después de 2 horas y media. Joder, dame mis putos deseos ya, hijos de puta. Por favor, no te hacen como vuestro momento pisado. I've got it! I can end... You mean because... Yeah! Por I heard them. favor, The ya, dark este cloud. huevos. Then, one night, as an old... All these expressions of life. Se asuda. Pasa largo, en plan, adiós putas. Jodan. ¿He terminado? ¡Venga, hombre, no me jodas! Gritó de verdad. Pero lo digo con total sinceridad. ¿Ahora qué coño tengo que hacer? ¿Comerme un puto ramen con él o cómo coño va esto? Viendo ya los deseos, hijos de puta. ¡Ah, me quiero morir! ¿Dónde coño se va? ¿Dónde se va este sitio? A ver. Pues sí corre rápido, ¿no, hijo de puta? Para haber recorrido todo esto en 5 segundos. La madre lo parió. Se ha liado 200 años después. ¡Judy! ¿A dónde coño sois? Porque yo tengo que ir. Tengo que ir justo aquí abajo. ¿Pero dónde? Es 85 metros. Voy a pillarme las primas. Ya me va a estar dando todos los putos deseos y se me voy a meter un cabreo que no sé. Scaramouch. ¿Dónde coño está? Por bajado. Apañado. Ahora que no me jodas que está en mi habitación, ya me jodería. It's about time we had a break. As soon as you stop, all the tiredness and hunger comes rushing. Es que no se puede decir. Huh? Look at that vase. Did someone break it while they were cleaning the room or something? Like, Paimon doesn't remember. You sound lost and confused. ¿Enk? Esto sí que no me lo esperaba ni I queriendo. know why you are troubled. Any who knew of this would find their mind overwhelmed. Huh? Is there someone here talking to us? Unfortunately, the fate of Tevat cannot easily be changed. Perhaps a god may have a slim chance when a small animal runs into a tree trunk. Though the tree may sway, it is not like a vase that falls to the ground. Whether it is broken by a cat or by a bird, the result... ¿Es la contra el intro? Que también tiene telepatía o paredes de estilo. History does not change easily, but human hearts can. Es ya hay una polla Believe bastante, your aunque me la own puse parece. eyes. The voice has disappeared. And who the heck was that? And what were they doing coming up? Anyway. Esto es un indirecto de algún tipo, era... No podía ser Lumin. O sea, Lumin no era porque Lumin no tiene esa voz. O si Lumin tiene esa voz, no me jodas. Joder, qué perturbador esta última escena, ¿no? Un poquito gratuita. A ver, imagino que se la de Conteidro o algún ser del abismo, no sé muy bien exactamente qué puede ser. Me da 60 por 2 gemas, incluso todavía más, ahora tengo 100 más. ¿Cuánto condumio tengo ya? Todo esto. Tengo 128. Bueno, 260 ahora. Entonces, más ahora. Condumio. ¿Cuántos me das de condumio? No, solo me da uno. Hijo de puta, puto juego de mierda. Antes me daba de 40 en 40 y ahora solo me da de 1 en 1, tío. Qué puto juego de mierda. No me da nada el puto juego, no. Puta. Bueno, aquí he terminado todo ya. Estoy hasta los huevos. He completado mi misión. Joder. Bueno, ahora tenemos a nuestro queridísimo...
Me encanta, creo que me acaba de dar. ¿Qué era eso? Voy a mirarlo, a ver. Yo sí, lo que os digo es que me ha dejado roto es la fase del final. Pincel de la resignación. What the fuck? Ah, ¿cómo que usar? Ah, vale, eso lo para, vale. Vale. Era por si había algún flipado que se me ocurre la brillante idea que yo iba a tener de llamarle pene a alguien. Y era por... Los de llamar se piensan en todo, tío. Son unos genios, tío. Piensan en todo. Piensan en todo los cabrones. Los cabrones piensan en todo. Piensan de la resignación. En plan, ¿has puesto el nombre pene? No te preocupes. Sin café. Ha nacido, gente. Sin café ha nacido. Con maestría elemental, ya que eso es un DPS, a fin de cuentas, pero maestría elemental. Aunque yo votaría por ponerle otro libro. Claro, ¿qué otros libros tenemos? Me han tocado libros nuevos. Tenemos este aquí que es recarga de energía. Que, oye, dependiendo cómo lo mires, aunque sí que es cierto que no creo que sirva de mucho, me viene mejor que la maestría, ya que este es más un DPS. Si lo utilizas como un DPS, este vendría mejor con Dumio este, creo yo. Si lo utilizas como un DPS y esto tiene recarga de energía, con lo cual va bien para esta, más o menos. Pero la cuestión es que este, para scaramouch, creo que vendría mejor este. Porque la recarga, si lo quieres usar como sub DPS, además tiene golpe crítico, tiene un sistema de probabilidad de golpe general, una pequeña cantidad de partículas. Y si lo metes con crítico y todo esto, le dan más recarga, funciona con crítico, con lo cual creo que podría venir mejor, pero no estoy del todo seguro. Aunque este va a volver a ir inventado, no sé, puta idea. Pero en principio yo creo que a lo mejor vendría. Por cierto, scaramouch me falta un poco para extenderlo, me falta buscarle el condumio este, que no sé dónde se consigue. Y ya tenemos condumio suficiente para mejorar scaramouch al 60 ya, y pronto será al 80 y sucesivamente. Bueno, con un deseo más tirado para la colección, yo lo que voy a hacer ahora seguramente va a ser ir a hacer la compra, que tengo que hacer la compra. Y luego pues irme a freír bonos. Hablando de eso, creo que puedo subir un poquito a Don putos este de aquí, 46, mejorar, sí, le puedo subir un poquito. Nivel 4 máximo, 10 condumios. Y los subimos al 50 con 500, evidentemente tiene 500 porque no he mejorado sus artefactos, pero tiene, para que lo veáis, corazón de las profundidades, full corazón de las profundidades con 2 legendarios además. Y después tendríamos que subir... Es que Eder en principio no le quería subir, pero he dicho, oye, ¿por qué no lo subo ya que lo tengo para mejorar? Porque tenerlo para mejorar lo tengo para mejorar, es decir, eso es inevitable ya. Pero quiero decir, lo voy a mejorar ya que estamos, ya que ya puestos en la situación, pues lo mejoro y me ahorro el tenerlo ahí en plan como con TOC, que me esté dando TOC todo el puto día, que no es la solución tampoco. Y ya está, pues tiene 600, está balanceado un poquito entre vida y defensa, pero ya está, que está en la mierda. Le he puesto la espada del héroe porque me hacía gracia, porque me parece que casaba con él. Y así es como nació, pues básicamente el Canon Team, gente, el Canon Team, que es, desde mi punto de vista, cuáles serían los protagonistas o ayudantes de la aventura de Donna Ether. Y luego, pues tendría que trabajar en Beidou, porque me gustaría tenerla para este equipo, me gustaría tener la calle de DPS principal, a Diluc de segundo DP, al Diluc desaparecerlo, luego poner a Don Kazuha aquí y luego poner a Don Diluc para afuera ya porque Diluc no me gusta tanto ya, o sea, me gusta y va a seguir siendo uno de mis personajes favoritos, pero es decir, o sea, ya no me llama tanto la atención porque dentro de lo que cabe descubrí que realmente meter a este tipo con Beidou y todo esto pues parecía hacer bastante daño con los ultis y todo esto. Y me llamó la atención, entonces quiero recuperar ese equipo, pero para eso tengo que meterle caña a Beidou. Y para eso todavía tendrá que seguir siendo el capitán del equipo, nuestro querido Diluc Tokun. Entonces voy a meterle por ahora en principal primero, pero por ahora solo, que pronto caerá y será sustituido por Don Kaella, que siempre va a ser mi personaje animado, gente. Mira, solo para que lo veáis, Don Kaella. Lo tengo con... Mira, es el único personaje que tiene balanceado el daño crítico y el crítico es el único.
Después tendría evidentemente el bono, creo que tiene bono, sí, exacto, bono de resistencia a Spiro, el bono en general. Y luego tiene básicamente el tema de la recarga, que tiene buena recarga dentro de lo que cabe, es como un personaje animado. No tiene constelaciones, eso sí que es una pena. Que por cierto, esto es un pavo real, yo pensaba que era un halcón, pero no es un pavo real, es un pavo real, no es un halcón, yo pensaba que era un halcón, pero no es un pavo real. Qué curioso, no lo sé. Vamos a intentar conseguir la skin de Kaya nueva y bueno, yo aquí me despido. La verdad es que ha sido un placer con el nacimiento de Shinkase, el alma de viento, o el corazón de viento. Un nombre muy poético, muy apropiado para Scaramuccia. O bueno, yo seguramente sin querer lo sigo llamando Scaramuccia, pero algún día nos tenemos que acostumbrar a llamarlo Shinkase. Porque es un nuevo nombre, Shinkase. Así que bueno, gente, perfecto, un saludo y nos vemos en el siguiente con más gameplay. Suscríbete con el like y nos vemos. Chao, no me despido. Chao.